Chapter 221, Enter 3 Towns. De hecho, las cosas fueron como esperaba Chen Xin. Marcharon hasta las 3 ciudades, y tanto la inspección como la defensa se hicieron más estrictas. El primer puesto de control se ubicó en la antigua estación de peaje de la autopista. Aunque Yanguo ya había cancelado los peajes en las carreteras nacionales ordinarias y carreteras provinciales, estas estaciones de peaje construidas en el pasado no fueron demolidas por completo y ahora simplemente resultaron útiles. Comparado con el puesto de control en Xianin, la inspección aquí es obviamente mucho más rigurosa. No son los inspectores ordinarios quienes vinieron a inspeccionar, sino la policía. Incluso Chen Xin vio accidentalmente un perro envuelto en una chaqueta acolchada gruesa. Perro policía. Este fue el único animal vivo que Chen Xin vio en los últimos 6 meses, a excepción de los gusanos del pan, los peces y los ratones. Aunque no le gustan mucho las mascotas como los gatos y los perros, Chen Xin de repente sintió la necesidad de abofetear a los perros cuando vio a este perro policía. Sin embargo, los perros policía son perros policía al final, y no han actuado como coquetos y lindos. Tan pronto como se subieron al auto de Chen Xin, comenzaron a olfatear por todos lados, buscando cualquier sospechoso, peligroso o contrabando. Sin embargo, el auto de Chen Xin estaba muy limpio y el único problema podría ser la pistola de Zhang Chengwan. Pero la marca de agencia espacial es realmente fácil de usar. Aunque los policías que abordaron el auto revisaron con mucho cuidado, después de saber que eran miembros de la agencia espacial, aún se comportaron de manera muy cortés e incluso les preguntaron activamente si necesitaban ayuda. Chen Xin y Zhang Chengwan ya lo habían discutido antes, por lo que, naturalmente, rechazaron la ayuda de la policía. Después de revisar el vehículo, Chen Xin se dirigió a las 3 ciudades. De hecho, en términos de divisiones administrativas, han entrado en el ámbito de las 3 localidades, pero todavía se encuentran en los suburbios exteriores de las 3 localidades, y no han entrado en el área urbana. Como la única gran ciudad en el área central del estado de Yan, las 3 ciudades son también la ciudad central en el área central del estado de Yan. El área bajo su jurisdicción es naturalmente muy vasta. De hecho, incluso el nombre de las 3 ciudades se deriva de la combinación de las 3 ciudades importantes del área central de la ciudad. Estas 3 ciudades importantes son divisiones geográficas formadas por la división del río Yangtze y el río Han. En el pasado, siempre fueron 3 ciudades. No fue hasta el establecimiento del estado de Yan que las divisiones administrativas de las 3 ciudades se unieron. Con el desarrollo de los tiempos, se ha convertido en los 3 pueblos de hoy. Debido al desarrollo del transporte por agua y tierra, esta ciudad ha sido conocida como la Vía de las 9 provincias desde la antigüedad. Es una de las 4 reuniones del mundo y el centro de transporte por agua, tierra y aire más importante de la parte central del estado de Yan. Al mismo tiempo, las 3 ciudades también son residentes de la Fuerza de Apoyo Logístico Conjunto del Ejército de Yanguo, la ciudad central del cinturón económico del río Yangtze, el punto de apoyo estratégico para el surgimiento de la región central y la innovación integral y la reforma experimental. Es una de las 3 áreas de inteligencia intensiva más importantes del país, y también es una ciudad central nacional. Se puede decir que es precisamente gracias a las 3 ciudades de la región central que Yan Kingdom aún puede mantener la capacidad del Estado para controlar la región central después del final del desastre y garantizar el suministro de material y el apoyo logístico de las provincias centrales y ciudades. Y todo esto sin duda marcó la diferencia entre los 3 pueblos y ciudades de otras regiones. En comparación con la ciudad donde se encuentra Chen Xin, las carreteras de las 3 ciudades son obviamente mucho más transitadas. De vez en cuando se pueden ver vehículos que pasan por las calles. La nieve de las carreteras también se limpia en cierta medida, además de en el puesto de control. Si no fuera por el cielo oscuro y la ciudad en ruinas en el suelo y los cráteres que aparecían de vez en cuando, Chen Xin realmente pensó que eran solo las 3 ciudades en invierno. Pero obviamente, ya sea una inspección más estricta o una ciudad oscura, todo prueba que esto es después del final. Sin embargo, la atmósfera de las 3 ciudades es obviamente diferente. O la ciudad es más dinámica y vibrante. Aunque la ciudad de Chen Xin también está trabajando duro para recuperarse del desastre, la atmósfera en la ciudad es más cercana a la sensación de luchar por sobrevivir en los últimos tiempos. Pero los 3 pueblos son diferentes aquí. Aunque las ruinas y la nieve aún son visibles frente a ti cuando te acercas al área urbana desde los suburbios, cuanto más te acercas al área urbana, más puedes sentir la vitalidad que emana de la ciudad.
Algunos edificios que obviamente están en construcción, los vehículos que van y vienen por la carretera, e incluso los puntos de luces a los lados de la carretera, todo indica que la ciudad está renaciendo. Quizás esta sea la diferencia entre una ciudad grande y una ciudad pequeña. Después de todo, esta es la ciudad más importante en la parte central de Yang Country. No es raro que la reconstrucción aquí haya comenzado. Con solo mirar los edificios en construcción al costado de la carretera, la expresión de Chen Xin era un poco extraña. Zhang Yao notó sus cambios y preguntó con curiosidad, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema con esto? No, creo que es un poco temprano para comenzar a reconstruir la ciudad ahora. Chen Xin levantó el dedo y señaló las ruinas de un edificio que obviamente fue destruido por un meteorito fuera de la ventana del automóvil, y le dijo a Zhang Yao, ¿estás bajando del cielo? Sí, debería estar claro que todavía hay muchos escombros de meteoritos en el cielo ahora, y la ciudad ahora está siendo reconstruida. ¿Qué pasa si todavía hay rocas cayendo? Al escuchar lo que dijo Chen Xin, Zhang Yao recordó los impactos que había soportado cuando salió del espacio en la cápsula de retorno, y no pudo evitar asentir levemente de acuerdo. Sin embargo, aunque está de acuerdo con el punto de vista de Chen Xin, desde otro punto de vista, no es incapaz de comprender por qué las tres ciudades están ahora en proceso de reconstrucción posterior al desastre. Sin embargo, no es difícil entender que la reconstrucción posterior al desastre está comenzando ahora. Después de todo, el meteorito cae. Esto es una cuestión de probabilidad. Es imposible dejar solo el trabajo de reconstrucción posterior al desastre debido a un cierto grado de peligro, ¿verdad? Puede ser un pequeño riesgo comenzar la reconstrucción posterior al desastre ahora, pero en comparación con el progreso general y los retrasos en la producción de diversos materiales, este riesgo aún es soportable. Después de todo, la mayoría de los meteoritos que caen son ahora pequeños. Muchos restos se queman antes de que lleguen al suelo, y el volumen que puede caer no es demasiado grande. Como mucho, puedes hacer un agujero y llenarlo. Estas palabras de Zhang Yao dejaron a Chen Xin un poco sin palabras, pero tuvo que admitir que Zhang Yao tenía razón. La gente tiene la posibilidad de morir asfixiada al comer o beber agua, pero no he visto a nadie que se salte el comer o beber agua por este motivo. Ahora este entorno apocalíptico puede reanudar la producción antes, ya sea para el campo o la gente común. Buena cosa. Después de todo, el desastre causado por el impacto del meteorito anterior ha causado daños bastante graves al sistema industrial original. Las plantas químicas alrededor de la ciudad donde se encuentra Chen Xin están básicamente destruidas. La ciudad entera tiene solo una pequeña industria preservada en la fábrica subterránea. Área capacidad de producción. Esto es cierto para una ciudad, y más aún para un país. Aunque el país mantendrá parte de su capacidad de producción industrial y recuperará parte de su producción bajo tierra. Obviamente esto no es suficiente para satisfacer las necesidades del país. Es como el generador de oxígeno del albergue oficial, si se coloca antes del desastre. ¿Cómo puede faltar el equipo? Sobre la base de la capacidad de producción industrial antes del desastre de Yangwo, con la intervención a nivel nacional, y mucho menos la satisfacción de la demanda interna, hay aún más poder para exportar a países extranjeros para recibir pedidos de comercio exterior. Por lo tanto, reanudar la producción también debería ser lo primero que los altos funcionarios de Yang Country deben considerar. En cuanto a las posibles pérdidas, es obvio que se debe hacer una compensación en este momento. Mientras Chen Xin pensaba en este tema, habían ingresado gradualmente al área urbana de las tres ciudades. En cambio, había menos autos en la carretera. Parecía que todavía era el mismo que antes del desastre. Los camiones grandes no estaban permitido entrar a la ciudad. Por otro lado, aunque la ciudad también está llevando a cabo trabajos de remoción de escombros, no hay tantas obras de construcción fuera de la ciudad. Parece que los tres pueblos limpiaron los suburbios primero, restauraron la producción industrial primero y luego consideraron la reconstrucción de la ciudad. Al entrar en la ciudad desde las afueras de la ciudad, Chen Xin y los demás se encontraron con un nuevo puesto de control. Esta vez la inspección fue más detallada, e incluso todo el automóvil necesitaba un escáner para escanear la carrocería. Bajo este meticuloso escaneo, el auto de Chen Xin no pudo evitar ser detenido. Hola camarada, necesitamos revisar su automóvil. Hay un lugar en su automóvil que no se puede escanear. ¿Puede abrirlo para que lo veamos? Le preguntó la persona en el punto de control a Chen Xin directamente después de subir al automóvil. Chen Xin entendió de qué estaba hablando la otra parte,
pero dudó si abrirlo para que la otra parte lo viera, porque la otra parte estaba hablando de la fuente de energía del automóvil, es decir, donde estaban las 3 baterías de diferencia de temperatura de isótopos. Instalado. Debido a que la batería termoeléctrica isotópica genera calor a través de la radiación liberada por la desintegración isotópica, por razones de seguridad, tanto las 3 baterías como las ranuras de instalación donde se instalan las baterías utilizan plomo metálico. Esto no solo corta la radiación, sino que también bloquea el trabajo del escáner. Sin embargo, al ver a Chen sin vacilar, la gente en el puesto de control se puso obviamente nerviosa, pensando que había algo vergonzoso en el auto de Chen Xin. No solo los inspectores que subieron al auto, sino también el personal del puesto de control junto a ellos salieron armados y dejaron los retenes en el puesto de control, obviamente para evitar posibles emergencias. Esto hizo que Zhang Chengwan y los demás se pusieran nerviosos. Se apresuraron a mirar a Chen Xin y le preguntaron si necesitaban su ayuda. Después de todo, si mostraban su identidad, podrían ayudar a Chen Xin a cubrirlo en nombre de la agencia espacial. Chen Xin les hizo un gesto a los 3 para que mantuvieran la calma, y al mismo tiempo les dijo a los inspectores: «Este camarada, pertenecemos a la agencia espacial. Algunas cosas de este automóvil son secretos de la agencia espacial. Pueden verlo. Pero debe mantenerse en secreto. 2 de ustedes pueden verificar como máximo, ¿creen que está bien?». Al escuchar lo que dijo Chen Xin, y que la ropa de los 3 astronautas junto a ellos estaba impresa con las palabras Yangwo Aerospace, los inspectores aceptaron la solicitud de Chen Xin después de discutirla. Chen Xin vio esto y llevó a 2 inspectores a la cabina, y abrió una cubierta en la parte de conexión de la cabina y el habitáculo, revelando las 3 baterías instaladas en el interior. Esta parte debe ser lo que no se puede escanear. La estructura de esta parte es de plomo. Las 3 baterías termoeléctricas de areótopos se utilizan para la generación de energía. Debido a que hay una cierta cantidad de radiación, se sellarán con plomo. Chen, después de que se les indicó a los 2 inspectores que lo vieran, se volvió a colocar la placa de cubierta. Después de que los inspectores lo vieron, no encontraron problemas y no dijeron nada más. Bajo los insultos de Chen Xin, todos acordaron mantenerlo en secreto y luego se bajaron del auto. Solo después de que los inspectores bajaron del vehículo, los ojos de los 3 astronautas que miraban a Chen Xin eran un poco extraños. Zhang Chengwan no pudo evitar preguntarle a Chen Xin: «¿Quién eres tú, Chen Xin?». Las baterías termoeléctricas isotópicas no son algo que la gente común pueda conseguir. Chapter 222, Technology and Finished Products. ¿La batería termoeléctrica isotópica no es una cosa muy complicada? Siempre que pueda obtener elementos radiactivos con una vida media relativamente larga y obtener algunos chips de generación de energía termoeléctrica, no es difícil hacer tal cosa usted mismo, enfrentó Chen Xin. La pregunta de Zhang Chengwan mostró una actitud muy indiferente, con la esperanza de confundir este asunto. Al ver la actitud indiferente de Chen Xin, Zhang Chengwan se sintió un poco complicado e indefenso. El principio de la batería termoeléctrica isotópica es muy simple. Para decirlo sin rodeos, es conversión termoeléctrica. Si vienes a una escuela primaria para darle materiales y explicarle el principio, puedes hacer una para ti, pero el problema es que radiactivo los elementos están controlados en Yang Country y en el mundo. La gente común no quiere comprar los materiales y es difícil verlos. Incluso si dio un paso atrás de 10,000, Chen Xin tenía canales y formas de obtener un elemento radiactivo suficiente para que él lo usara. Y también obtuvo un chip de generación de energía termoeléctrica de alto rendimiento, creando una batería termoeléctrica de isótopos de este tipo, pero es imposible conducir una caravana blindada con orugas con un peso de al menos 10 toneladas como máximo si usa una luz eléctrica o un calentador. Zhang Chengwan es astronauta y también ha tenido contacto y conocimiento de las baterías termoeléctricas isotópicas. En el campo aeroespacial, estas baterías tienen una amplia gama de usos. Después de todo, son baterías que pueden producir electricidad durante mucho tiempo, ya sea se utilizan en satélites o sondas. Pero incluso la agencia espacial Yangwo, independientemente del costo, puede que no pueda fabricar una batería termoeléctrica isotópica que pueda impulsar el automóvil de Chen Xin. En los últimos días, el propio Zhang Chengwan condujo este automóvil. Él sabe claramente lo bueno que es el rendimiento de potencia de este automóvil. Además de su buen motor, también necesita un corazón de potencia fuerte.
La batería termoeléctrica de isótopos que puede alcanzar al menos 100 kW de potencia de salida, incluso 3 juntos pueden lograr esta potencia, es muy sorprendente. Si este tipo de batería se puede usar en la nave espacial de Yanguo, puede arrojar completamente paneles solares al basurero AP. Además, en el entorno apocalíptico actual, este tipo de batería termoeléctrica isotópica con una potencia fuerte es aún más prometedora y versátil. Incluso antes del desastre, el problema energético siempre ha sido un problema que ha afectado a los países y ha restringido su desarrollo. La energía fósil tradicional se agota día a día y la contaminación es grave, pero el desarrollo de nuevas energías limpias no es tan rápido. El problema de escasez de energía siempre ha sido una enfermedad cardíaca de los principales países de Blue Star. Especialmente para Yanguo, un país en desarrollo, el problema energético es un problema grave, que limita seriamente la velocidad de desarrollo del país. Cuando llega el fin del mundo, el problema energético se agrava. Sin embargo, la batería termoeléctrica isotópica que usa Shin-Chen es una buena manera de resolver muchos problemas. Ya sea para alimentar pequeños refugios, usarla como fuente de alimentación para automóviles o usarla para otros fines. Este tipo de batería no parece grande. Y la potencia de salida, pero las baterías termoeléctricas isotópicas muy potentes son tan versátiles. Zhang Chengwan incluso pensó en ello por un tiempo, y se le ocurrió al menos una docena o 20 lugares donde se puede usar esta batería termoeléctrica isotópica. Pero el problema ahora es que los materiales estratégicos que Zhang Chengwan cree que son suficientes para cambiar la estructura energética actual de Yang Country son cosas personales de Chen Xin. Incluso dijo que lo hizo él mismo, e incluso la tecnología está en manos de Chen Xin. Zhang Chengwan estaba medio creyendo que Chen Xin dijo que lo hizo él mismo. La carta se deriva de la tecnología avanzada de la batería termoeléctrica isotópica utilizada por Chen Xin. Esta es una tecnología que las instituciones de investigación científica de Yanguo no pueden lograr en la actualidad. No importa cuán mano a mano. Es poco probable que Chen Xin compre esto de otros lugares, la batería solo se puede fabricar por sí mismo. La sospecha se debe a que Zhang Chengwan no ha visto la habilidad práctica de Chen Xin, y algunos dudan de que estas baterías termoeléctricas isotópicas sean fabricadas por el propio Chen Xin. Después de todo, si quieres superar a la gran mayoría de científicos y hacer cosas en las que estos científicos han gastado innumerables recursos y tiempo nunca han hecho, a menos que sea el tipo de genio que realmente puede cambiar el mundo entero por sí mismo, de lo contrario es imposible. Sin embargo, después de dudar y vacilar, Zhang Chengwan siguió sin preguntarle a Chen Xin. Simplemente preguntó, entonces, Chen Xin, la tecnología para fabricar esta batería, ¿le importaría venderla al país? ¿O se puede vender? Al escuchar la pregunta de Zhang Chengwan, Chen Xin no respondió de inmediato, pero vaciló y vaciló. Al ver que Chen Xin dudaba, aunque Zhang Chengwan estaba muy ansioso, contuvo sus emociones y dijo de manera proactiva, es posible que no puedas tomar una decisión sobre este asunto por un tiempo. ¿Por qué no pensar en ello? Pero aún espero que puedas proporcionar al país al menos una batería completa de diferencia de temperatura isotópica. Después de todo, esto puede ser de gran ayuda para la reconstrucción del país después del desastre. Lo consideraré. Chen Xin no dijo mucho, solo asintió con la cabeza hacia Zhang Chengwan. Después de que Chen Xin acordó que Zhang Chengwan consideraría vender la tecnología o los componentes de las baterías termoeléctricas isotópicas al Estado, ninguna de las partes volvió a plantear el asunto. Y el coche de Chen Xin también fue conducido por Zhang Yao, y finalmente condujo por la carretera hacia el área urbana de las 3 ciudades. También encontraron otros 2 puntos de control en el camino. Y estos 2 puntos de control también llevaron a cabo inspecciones estrictas en el automóvil de Chen Xin. Después de pasar estos puestos de control, Zhang Yao controló el volante y condujo hacia la capital provincial de la provincia en las 3 ciudades bajo la dirección del personal del puesto de control, mientras le preguntaba a Chen Xin, camarada Xiao Chen, ¿qué hizo antes? Sí, automóviles modificados. Fabricaron sus propias cajas de siembra y esta batería de diferencia de temperatura isotópica. ¿Sabe mucho sobre maquinaria? No sé cómo hablar de eso, es solo que mi papá me ha influenciado desde que era un niño. Y también me he involucrado en este aspecto del trabajo más tarde, así que tengo un poco de acumulación. Chen Xin sonrió y respondió con un poco de tristeza. Zhang Yao escuchó la melancolía de Chen Xin, y entendió el propósito del viaje de Chen Xin, por lo que lo consoló. Camarada Chen, no tiene que estar demasiado melancólico, debe si puede reunirse con tus padres. Todo estará bien.
Entonces, gracias Zhang He por tus buenas palabras, todo estará bien. Chen Xin se rió de las reconfortantes palabras de Zhang Yao. Sin embargo, mientras consolaba a Chen Xin, Zhang Yao tenía mucha curiosidad y dijo, pero camarada Xiao Chen, su padre es muy poderoso. Solo un poco de edificación puede hacer que usted sea tan joven y prometedor. Creo que mi padre debe ser una persona increíble. Quiero conocernos. Jaja, si quieres conocer a mi papá, hermano Zhan, tendrás que esperar a que te recoja y podrás verte cuando pases por las 3 ciudades en el viaje de regreso. Chen Xin no deja de bromear sobre esta pregunta, pero el requisito previo es que, hermano Zhan, todavía estaba en 3 ciudades en ese momento. Chapter 223, Aptix Valley Underground City. Para Chen Xin, no es inaceptable que Chen Xin entregue la tecnología para la fabricación de baterías termoeléctricas isotópicas al país. Sin duda, sabe lo buena que es la batería termoeléctrica isotópica para el país y el papel que puede desempeñar en la reconstrucción posterior al desastre. Imagínese que una pequeña batería termoeléctrica de isótopos puede alcanzar una potencia de salida de cientos de kilovatios. Si la tecnología se aplica a un pequeño reactor nuclear para aumentar la potencia de salida de un pequeño reactor nuclear, ¿qué efecto asombroso tendrá? Se puede decir que si la tecnología para la fabricación de baterías termoeléctricas isotópicas puede entenderse completamente y ampliarse en su conjunto, será suficiente para cambiar el estado actual de la aplicación energética actual de Yangwo, cambiar todo el sistema de estructura energética nacional e incluso afectar toda la estrategia de desarrollo nacional y la situación nacional. Incluso antes del desastre, esto es suficiente para cambiar la tecnología estratégica central de un país. Aunque Chen Xin no es el tipo de persona que puede dedicar todo lo que tiene al país de forma gratuita, no quiere decir que tenga esa tecnología en sus manos y quiera esconderla en sus propias manos. No dispuesto a ayudar en su propio beneficio. Gente del país. El único problema es que, aunque la batería termoeléctrica isotópica de Chen Xin fue hecha por él mismo, es algo que puede hacer el sistema. No es que él comprenda los principios técnicos de la misma, pueda explicarlo claramente. Explicarlo o pueda reproducirse sin el sistema. Algo copiado. En otras palabras, Chen Xin puede hacer un producto terminado, y también puede mejorarlo para convertirlo en algo más poderoso, pero no puede decir cómo se hizo y en qué principios se hizo. Lo que puede vender al país es solo el producto terminado de la batería termoeléctrica isotópica, pero no puede proporcionar tecnología relacionada. Esta es la causa fundamental de sus dudas y vacilaciones, porque no proporciona tecnología, sino solo el producto terminado. Desde algunas perspectivas, Chen Xin todavía se aprecia a sí mismo y no está dispuesto a proporcionar tecnología. ¿Quizás puedas proporcionar dibujos? Chen Xin se rascó la cabeza, pero tuvo una nueva idea. Su banco de trabajo puede registrar los dibujos de los objetos que hizo, por lo que puede registrar completamente los dibujos de la batería termoeléctrica de isótopos y luego proporcionar los productos terminados y los dibujos para que los científicos lleven a cabo una investigación inversa. Guarda muchas cosas. En cuanto a la tecnología relacionada, esto realmente desapareció, y solo podemos contar con los científicos para hacer el craqueo inverso. Después de pensar en este asunto, toda la persona de Chen Xin también estaba mucho más relajada y consciente del cambio en su estado de ánimo. Zhang Chengwan y los otros 2 astronautas no pudieron evitar tener un poco más de expectativa y esperanza en sus corazones. Aunque Chen Xin no prometió ni expresó nada, Zhang Chengwan aún podía ver que Chen Xin había tomado una decisión sobre su propuesta. Conducido por Zhang Yao, el automóvil de Chen Xin llegó a la sede de la capital provincial de la provincia E. El asunto de los astronautas es demasiado importante, en el entorno actual. Solo pueden ponerse en contacto con una provincia para garantizar la seguridad de los datos importantes en el almacenamiento de datos que llevan. Por la llegada de los astronautas y los importantes datos que llevan, el gobierno provincial de la provincia también le prestó mucha atención luego de ser sorprendido. Sin embargo, el propio gobierno provincial no tenía la capacidad de procesar estos datos, por lo que después de reunirse con los 3 astronautas, los altos funcionarios de la provincia enviaron policías armados después de una consulta para escoltarlos al Valle de la Óptica de los 3 pueblos. Los 3 astronautas no se opusieron a la decisión del gobierno provincial de la provincia de Hubei. El gobierno provincial es una agencia administrativa, naturalmente, no puede manejar este tipo de datos relacionados con la investigación científica, pero Aptix Valley es diferente.
Esta es una importante zona industrial de alta tecnología en la parte central del estado de Yan. Antes del desastre, había más de 40 universidades y más de 50 institutos nacionales de investigación científica de alto nivel. También tiene el complejo subterráneo más grande y complejo de Asia, Aptix Valley Underground City. Para la ciudad subterránea de Aptix Valley, Chen Xin solo se enteró de esta mazmorra, que se conoce como la estructura subterránea individual más grande del mundo, por programas de televisión, y realmente no ha estado aquí. Pero cuando Chen Xin condujo el automóvil y llegó a este lugar escoltado por 2 vehículos blindados de la Policía Armada, obviamente se sorprendió por este enorme edificio subterráneo. ¿Por qué construiste una mazmorra tan grande aquí en primer lugar? ¿Fue para la prevención y preparación para desastres? Chen Xin condujo lentamente hacia esta enorme mazmorra, y Chen Xin lo envió al gobierno provincial de la provincia de Hubei a su lado sorprendido. El personal preguntó sobre el propósito de la construcción original aquí. La ciudad subterránea de Aptix Valley es un enorme edificio en forma de disco. Con solo mirar desde la entrada se puede sentir el enorme espacio interno, que es tan exagerado como la terminal de un gran aeropuerto. Esto también hizo que Chen Xin sintiera mucha curiosidad por saber por qué los edificios de gran altura en Shenzhen, la provincia de Hubei, tenían que construir edificios tan exagerados en el centro de la ciudad, especialmente bajo tierra. Es tan grande aquí, y todavía hay necesidades reales. El personal del gobierno provincial de la provincia de Hubei ciertamente tiene un profundo conocimiento de esta enorme ciudad subterránea. Después de todo, no solo era el complejo subterráneo más grande de Asia en el pasado, sino también ahora también es el refugio subterráneo más grande de la provincia de Hubei, o una verdadera ciudad subterránea. ¿Requisitos de uso? Chen Xin se volvió cada vez más curioso. ¿Qué tipo de requisitos de uso se deben construir para un edificio subterráneo tan grande? ¿Es esta una estación de metro? Pero no hay necesidad de construir una estación de metro tan grande, ¿verdad? Con respecto a la especulación de Chen Xin, el personal sonrió y explicó: la ciudad subterránea de Aptix Valley era la intersección más congestionada en las 3 ciudades hace 5 años. En ese momento, el gobierno de la ciudad esperaba mejorar el tráfico y acelerar el desarrollo de Aptix Valley. Se planeó un complejo subterráneo de este tipo, que se utilizó como un centro de transporte subterráneo. Aquí confluyen las 3 líneas de metro y las 2 carreteras de los 3 pueblos. En las horas punta pasan 80.000 personas cada hora. Sin construir un gran spot, no se puede acomodar a tanta gente, ni se puede atender una demanda de tráfico tan grande. Después de escuchar la presentación del personal, Chen Xin se dio cuenta de que esta enorme ciudad subterránea no era un centro comercial subterráneo o un simple edificio subterráneo como pensó originalmente, sino un centro de transporte o una enorme estación de metro. Chen Xin cree que cuando se construyó por primera vez, los ingenieros y diseñadores deben haber realizado innumerables esfuerzos aquí para construirlo para satisfacer todas las necesidades de uso sin dejar de ser espacioso, brillante y hermoso. Solo ahora, este otrora hermoso complejo subterráneo se ha transformado en una enorme ciudad subterránea. La parte superior de todo el complejo ha sido remodelada y reforzada. La parte superior de la estructura de vidrio que originalmente permitía que la luz solar penetrara en el complejo, obviamente, ha sido sellada, proporcionando protección y preservación del calor. Y cuando Chen Xin miró hacia una línea de metro que atravesaba el interior del complejo, un tren acababa de entrar en la plataforma. Las líneas de transporte aquí todavía están en funcionamiento. Aunque el número de trenes subterráneos no es tan denso como antes, todavía están en funcionamiento. Sin embargo, muchas plataformas a lo largo del metro también se han transformado en refugios subterráneos, y sus suministros dependen del metro está aquí para abastecer. Al ver a Chen Xin mirando el tren, el personal también se apresuró a presentarlo. Chen Xin no se sintió sorprendido en este punto, simplemente preguntó al personal: ¿están todas las instituciones de investigación científica concentradas aquí? Las escuelas e instituciones de investigación científica de Aptix Valley todavía están en sus ubicaciones originales, porque en realidad tienen búnkeres subterráneos o estacionamientos subterráneos y proyectos de defensa aérea civil subterráneos, por lo que las instituciones de investigación científica básicamente están abandonando algunos de los edificios en el suelo. Las instalaciones de investigación se trasladaron bajo tierra. El personal parecía hablar sobre los problemas de Chen Xin. Mientras guiaba a Chen Xin a pasar por el complejo, también presentó la situación aquí,
Las diversas instituciones de investigación científica y la escuela se trasladó a la clandestinidad. El gobierno de la ciudad de las 3 ciudades cavó pasajes subterráneos conectados con estas instituciones de investigación científica y escuelas, conectando toda el área de Aptix Valley en una sola pieza. El núcleo está aquí. Se puede decir que toda el área de Aptix Valley es una verdadera ciudad subterránea. Y en lo que nos encontramos ahora es solo la parte central de esta ciudad subterránea. La institución de investigación científica a la que se dirige no está lejos de aquí, y solo tomó 5 minutos caminar. Siguiendo las instrucciones del personal, Chenzin convirtió el automóvil en un túnel, y los 2 vehículos blindados de la policía armada que los seguían todavía los seguían. Esta configuración da un poco de miedo, pero la gente al costado de la carretera vio pasar 3 vehículos blindados, pero no hicieron ningún comentario especial, parecía un lugar común. Después de entrar en el túnel, Chenzin continuó preguntando, no parecía ver a ningún residente en este momento. ¿No hay muchos sobrevivientes en Aptix Valley? Antes del desastre, había 400,000 estudiantes en Aptix Valley, y la población permanente llegaba a más de 1 millón. Después del desastre, había más de 100,000 estudiantes varados y había más de 800,000 otros sobrevivientes. ¿Cómo podría no haber muchas personas? El personal sonrió con amargura, pero aún así respondió a la pregunta de Chenzin. Es solo que el complejo Aptix Valley no se usa para un gran número de personas. Se usa principalmente como un centro de transporte y regional. La población sobreviviente es principalmente en otros refugios subterráneos distribuidos en esta área. ¿Un espacio subterráneo tan grande no se ha transformado en espacio vital? Esto sorprendió a Chenzin, incluso a los 3 astronautas en el automóvil. No entiendo. Es lógico que si el espacio subterráneo del complejo Aptix Valley es tan grande, si se transforma en un espacio habitable, no me atrevo a decir que pueda acomodar a decenas de miles de personas. Después de todo, según la presentación del personal, todo el complejo subterráneo de Aptix Valley cubre un área tan grande como 32 campos de fútbol. No es reacio a vivir en decenas de miles de personas. Sin embargo, cuando el personal se enfrentó a las preguntas planteadas por Chenzin, todavía no tuvieron más remedio que sonreír y decir, el complejo subterráneo de Aptix Valley se utiliza principalmente como un centro de transporte. Aunque el espacio público subterráneo es enorme, es muy transparente. Incluso si hemos modificado y cerrado las entradas y salidas bajo el ambiente, porque el espacio interno es demasiado grande, todavía es difícil mantener el calor. Por lo que no hay gente viviendo aquí, pero se usa como centro de distribución de materiales. Chapter 224, Unintentional. Bajo la escolta de 2 vehículos blindados de la policía armada, el automóvil de Chenzin finalmente entró en una rama de un túnel subterráneo. Atravesó 2 puertas con guardias y se detuvo en un estacionamiento. Esta es una unidad de investigación científica a nivel nacional en Three Towns. Es responsable de la investigación informática. Hay una computadora grande que puede procesar los datos que traes de regreso. Actualmente está conectada a otros lugares del país que se pueden conectar a Internet. La oficina también se encuentra entre ellos. Después de que los datos se carguen aquí, puede compartirlos directamente con la Administración Nacional del Espacio. Después de que todos se bajaron del autobús, el personal del gobierno provincial de la provincia de Hubei se lo presentó a Chenzin y a los 3 astronautas. Cuando el miembro del personal estaba haciendo la presentación, la gente de esta unidad de investigación científica también los saludó y los acogió. Después de ingresar a esta unidad de investigación científica, Zhang Chengwan no se demoró, tomó directamente la memoria de datos reinstalada en una maleta y siguió a la gente de la unidad de investigación científica para cargar los datos, mientras Chenzin y otros 2 astronautas se encontraban en la provincia de Hubei. Acompañado por personal del gobierno, visitó esta unidad nacional de investigación científica. Toda la unidad de investigación científica se encuentra ahora bajo tierra, porque la mayor parte del terreno sobre el terreno fue severamente dañado por el desastre del impacto de meteorito anterior. Incluso si el lugar permanece intacto, la mayor parte ya no se puede utilizar como laboratorio de investigación científica. La mayoría de estos edificios en el suelo ahora se limpian y restauran, y se utilizan como dormitorios y áreas de oficinas para algunos miembros del personal. Importantes instalaciones de investigación, etc., están todas bajo tierra. Pero aún así, el ambiente de investigación de toda la unidad de investigación científica no se ha visto afectado. Incluso se puede decir que debido al desastre,
Los investigadores aquí se han vuelto más dedicados y entusiastas con su trabajo. Debido al impacto del día del juicio final, muchos proyectos originales de investigación científica se han reducido. Ahora nuestra principal dirección de investigación es cómo restaurar el sistema de red y restablecer las conexiones de red en todo el país. La principal dirección actual es transmitir señales de forma inalámbrica. Las estaciones base de señales instaladas en varias ciudades se utilizan como terminales de tránsito y transceptores. Un investigador científico con bata blanca presentó a Chen Xin y los dos astronautas sus proyectos de investigación científica en curso. Naturalmente, Chen Xin se dio cuenta de que principalmente estaban presentando a los dos astronautas. Fue solo incidental, pero este tipo de tratamiento no fue sorprendente ni insatisfactorio para Chen Xin. De todos modos, fue una visita en vano, solo escúchala. Chen Xin no se sintió mucho por la investigación científica y la investigación del proyecto de la que otros hablaron, porque para él, era solo una cuestión de actualizar el sistema. Si puedes hacerlo o no depende solo de si Chen Xin tiene esa idea en mente y si puede sobrevivir. Por supuesto, Chen Xin admira y respeta el espíritu del arduo trabajo de los investigadores científicos. Él es solo una persona común con dedos de oro, y es diferente de aquellos que realmente cambian el mundo con sus propios esfuerzos. Sin embargo, por respeto a estos investigadores, y con la esperanza de que la situación actual en Yan Nation pueda mejorarse, y lo que es más importante, que la red pueda restaurarse, Chen Xin preguntó activamente, ¿tiene algún resultado ahora? Escuché que está aquí. También mantiene una conexión de red con otros lugares. ¿Se logra a través del equipo que estás estudiando? La investigación de Chen Xin hizo que los investigadores se interesaran y asintió con una sonrisa en su rostro. Sí. Este es un proyecto militar que estábamos estudiando originalmente. Originalmente se usó para que el ejército mantuviera las comunicaciones de red cuando luchaba en el campo. Este proyecto solía transmitir señales a través de estaciones base y satélites, pero ahora es imposible conectarse a satélites. Solo podemos usar estaciones base para la transmisión de señales y construir una red de transmisión simple. Al escuchar las palabras de este investigador científico, Chen Xin dijo, en otras palabras, si hay una estación base, ¿se puede restaurar la señal de la red inalámbrica en una región? Se puede decir que, pero sin nuestro equipo de acceso, es imposible acceder a esta red, y todas las señales deben transmitirse a través de la estación base. Considerando el ancho de banda actual de la estación base, todavía no está disponible para uso civil. Este investigador científico, naturalmente puedo entender lo que dijo Chen Xin sobre la restauración de las señales de redes inalámbricas en una región, pero no es optimista sobre el uso civil de esta tecnología. Tras llevar a Chen Xin, dos astronautas y el personal provincial que los acompaña a una sala de exhibición, se colocan sobre la mesa un conjunto de equipos de acceso a la red inalámbrica y un conjunto de pequeñas estaciones base. Este es el producto que desarrollamos. El investigador mostró a Chen Xin y dos astronautas el equipo que parecía dos cajas grandes sobre la mesa. Este conjunto de antenas grandes es la estación base, que puede cubrir un radio de 50 kilómetros después del despliegue. En esta área, siempre que se utilice este conjunto de equipos de acceso, se puede realizar el acceso a la red y la transmisión de señal dentro del rango de la señal. Si esta estación base se puede conectar a satélites o estaciones base más grandes, puede lograr más áreas y más transmisión de señales multidispositivo. Chen Xin miró los dos dispositivos. En la superficie, seguía interesado en los dispositivos, pero de hecho ya había llamado a la interfaz del sistema. Estación base de transmisión de equipos de acceso a señales inalámbricas. Plan de actualización 1. Aumente el área de cobertura de la estación base de transmisión. Aumente la señal del equipo de acceso. Aumente la estabilidad de la transmisión de la señal y actualice el punto de supervivencia requerido de 1500. Plan de actualización 2. Se reduce el tamaño de la estación base de transmisión del equipo de acceso. Se aumenta la capacidad de almacenamiento de la batería. Se reduce el consumo de energía. Se mejora la confidencialidad y el punto de supervivencia para la actualización es 1100. Al ver que el sistema todavía se puede usar para estos dos dispositivos, Chen Xin sonrió, y un rastro de alegría emergió en su corazón, y miró al investigador científico. ¿Puedo echar un vistazo a estos dos dispositivos? ¿Es este de uso militar? Sí, este es un prototipo militar. Todavía estamos haciendo mejoras y no lo hemos finalizado. En cuanto al hecho de que podemos establecer conexiones de señal con otros lugares, es porque tenemos una gran estación base y una antena de transmisión en nuestra cabeza que puede transmitir señales.
¿Qué estás haciendo? El investigador científico todavía estaba presentando la situación, pero de repente se sorprendió por las acciones de Chen Xin y se apresuró a detenerlo. A los ojos de este investigador científico y de otros en la habitación, después de que Chen Xin puso su mano sobre el dispositivo, lo desarmó y jugueteó con él. Después de que el investigador científico detuvo a Chen Xin, su mano dejó el equipo, pero el equipo que tocó era obviamente diferente. Por un capricho, pensé que se podía mejorar, así que lo comencé. Lo siento, se disculpó Chen Xinchon. Aunque no sabía lo que hizo en sus ojos, explicó a los investigadores. Yo ajusté la potencia de transmisión de la señal del equipo y el área de cobertura de la estación base. Su rendimiento debería mejorarse. Lamentablemente, los materiales no son fáciles de usar. De lo contrario, debería poder reducir su tamaño y mejorar la duración de la batería y la confidencialidad de la señal. Al escuchar lo que dijo Chen Xin, la primera reacción del investigador científico fue no creerlo, pero al ver la apariencia decisiva de Chen Xin, dudó por un momento y aún así llamó a alguien para que inspeccionara los dos dispositivos. Naturalmente, los tres de Chen Xin no pudieron continuar la visita, pero fueron invitados a una habitación para quedarse temporalmente. Camarada Xiao Chen, ¿realmente mejoró el rendimiento del equipo con solo tocar el violín? Zhang Yao todavía no lo creía, y le preguntó a Chen Xin en voz baja. Chen Xin asintió, la expresión de su rostro definitivamente está llena de confianza, pero no es su propia tecnología en la que tiene confianza, sino la función mejorada del sistema. Al ver la apariencia de Chen Xin, Zhang Yao no dijo mucho, y después de mirarse con Zhao Gu, se calmó. Esto no es gran cosa, después de todo, el equipo en sí es para exhibición, y no hay gran problema si está roto. Este es también el lugar donde se desarrolla el equipo, si está roto, será reparado. Y si el equipo se rompe después de manipularlo, solo puede probar que la calidad del equipo no es buena. Entonces, en general, esto no es gran cosa. Pero este asunto no es un asunto baladí, porque la manipulación de Chen Xin ha mejorado el rendimiento del equipo, y esto sin duda no es un asunto baladí para estos investigadores. Porque ahora están trabajando día y noche para encontrar formas de mejorar el rendimiento del equipo, pero muchos investigadores científicos solo pueden mejorar las cosas poco a poco. Chen Xin simplemente levantó la mano para hacerlo, lo que sin duda es algo que es difícil de aceptar. Por supuesto, en comparación con la mejora del rendimiento del equipo en sí, que los investigadores científicos puedan aceptar este asunto también se ha vuelto irrelevante. Después de todo, la mejora del equipo es lo más importante, ¿y cómo lo hace Chen Xin? Es el verdadero punto. ¿Cómo lo hiciste? El investigador científico se limitó a ir y venir, sosteniendo una copia del resultado de la prueba en su mano, con una expresión fanática y confusa en su rostro. El área de cobertura de la estación base ha aumentado en un 30% y la fuerza de transmisión de la señal ha aumentado en un 40%. La estabilidad ha mejorado significativamente. ¿Cómo sucedió esto? No vi a dónde te mudaste. Son solo un poco de errores y errores que pueden mejorar las nuevas capacidades del equipo. Puede comparar el equipo que ajusté con su equipo original y ajustar el equipo original de acuerdo con las diferencias. Debería estar bien. Chen Xin no pudo explicar sus detalles. Lo que se movió, por lo que solo puede pasar de manera vaga. Sin embargo, los investigadores científicos obviamente no pueden aceptar este tipo de retórica. Para estos investigadores, si encuentran un problema, deben averiguar qué está pasando. Especialmente cuando Chen Xin da la respuesta pero no da el proceso de resolver el problema. Para los investigadores, es sin duda el más enloquecedor e insoportable. Es solo que el propio Chen Xin no sabía cómo responder, lo que llevó al hecho de que, independientemente de cómo preguntaran los investigadores, Chen Xin solo fue vago y se negó a responder sus preguntas directamente. Justo cuando los dos estaban constantemente enredados, Zhang Chengwan finalmente completó la transmisión de datos y se reunió con ellos, de modo que Chen Xin finalmente se deshizo del investigador científico enredado y se fue de aquí con los tres astronautas avergonzado. Institutos de Investigación, Chapter 225, Supplementary Supplies. Después de dejar la unidad de investigación científica, Chen Xin debería haberse separado de los tres astronautas. Después de todo, no tenía mucho que ver con los tres astronautas, y prometió enviarlos a 3 ciudades. Y Chen Xin lo hizo. Ahora que el asunto está casi terminado, Chen Xin naturalmente debería reiniciar su viaje,
cruzar el río Yangtze desde las 3 ciudades y luego dirigirse a la provincia de Anhui. Sin embargo, para Zhang Chengwan y los otros 2 astronautas, dejar ir a Chenzin fue la mayor pérdida. Esta pérdida no solo se refiere a ellos mismos, sino que también se refiere a toda la nación Yan. Si no le hubiera sucedido a la unidad de investigación científica en este momento, es posible que no se hubieran dado cuenta. Pero después de ver la capacidad de Chenzin para mejorar el rendimiento del equipo simplemente extendiéndola mano y jugando con él, claramente se dieron cuenta de que Chenzin era un genio. Y su actitud hacia el de que podía hacer que las baterías con diferencia de temperatura isotópica se volviera dudosa y cambiara. Hay que creerlo firmemente. Esto también ha llevado al aumento del valor de Chenzin a los ojos de los 3 astronautas. Aunque Chenzin tiene la intención de irse lo antes posible, los 3 astronautas esperan retenerlo tanto como sea posible. Aunque Chenzin entiende lo que los 3 astronautas pretendían retenerlo, y también comprende la importancia de sí mismo ante sus ojos, Chenzin también entiende que solo es bueno confiando en el sistema. Realmente me dejo explicar los principios técnicos. Lo imposible, solo puede proporcionar productos terminados, no tecnología. Después de todo, aunque el sistema puede actualizar cualquier elemento que Chenzin pueda ver, no puede proporcionar la tecnología. En cuanto a la tecnología de análisis de actualizaciones del sistema, ni siquiera puedo ver la actualización del sistema, ¿cómo analizar la tecnología utilizada? Solo puede revertir la tecnología en el producto terminado basándose en el producto terminado proporcionado por el sistema. Pero deje que el país se preste más atención a sí mismo y aproveche la oportunidad para proporcionar algunos productos mejorados para ayudar al país a reconstruirse después del desastre, al tiempo que aprovecha la oportunidad de cosechar una ola de puntos de supervivencia, que también es uno de los objetivos de Chenzin. Por lo tanto, después de rechazar la retención de los 3 astronautas, Chenzin también tomó la iniciativa de abrir la tapa del compartimiento de la batería de su automóvil, sacó una batería termoeléctrica isotópica del compartimiento de la batería y se la dio a Zhang Chengwan. Entiendo lo que quieren decir las 3 personas, pero hay algunas cosas. Solo sé cómo hacerlo, no por qué lo hice, y mucho menos cómo decirlo. Chenzin mostró una sonrisa irónica e impotente en su rostro y le entregó la batería a Zhang Chengwan. Luego dijo, puedes usar esta batería para encontrar a alguien que investigue el craqueo inverso. Si luego la necesitas, cuando regrese de la provincia de Anhui, también puedes ir a la provincia de Hunan para buscarme el dibujo de la batería, e incluso puedo mostrártelo. Como lo hice, pero quieres que te explique por qué puedo hacerlo y qué principio hice. Lo que realmente me avergüenza. La explicación de Chenzin obviamente hizo que los 3 astronautas fueran inaceptables, pero su actitud ya era muy sincera y los 3 astronautas no pudieron forzar nada. Es solo que Zhao Gu todavía murmuró un poco increíblemente, sabes cómo hacerlo, pero no puedes explicar el principio. ¿Cómo lo diseñaste? Estas palabras dejaron a Chenzin sin palabras. De hecho, si solo se hiciera contra un dibujo, parecería saber cómo hacerlo, no por qué lo hizo. Pero dado que Chenzin es diseñador, debería conocer los principios del diseño, de lo contrario, ¿cómo sabría cómo hacer las cosas? No es una herramienta primitiva, puedes intentar cometer errores paso a paso según tu experiencia. Ante este tipo de interrogatorio, Chenzin solo pudo sonreír amargamente, no puedo explicar esto. Es como si algunas personas hubieran perdido la cabeza y se volvieran competentes en 5 idiomas extranjeros. Solo sé qué hacer, pero no puedo seguir. Explica por qué hice esto. Su cabeza cayó y se volvió competente en 5 idiomas extranjeros. Esto no es algo inventado por Chenzin, sino un caso real. Y este tipo de caso no es un caso aislado, hay alrededor de docenas de personas así en el mundo, y se les llama colectivamente síndrome de académico adquirido. Chenzin descubrió la existencia de esta enfermedad milagrosa porque escribió un libro para buscar información, pero estaba bien usarlo como excusa para ocultar su peculiaridad. Después de todo, incluso antes del desastre, nadie podía explicar exactamente cómo sucedió algo milagroso como el síndrome del erudito adquirido, por lo que Chenzin dijo que de repente despertó sus habilidades mecánicas y nadie pudo proponer un beneficio. ¿Pregunta? Efectivamente, después de escuchar lo que dijo Chenzin, Zhang Chengwan también abandonó por completo la idea de continuar preguntándole a Chenzin, pero solo pudo aceptar impotente la explicación de Chenzin. No importa cuál sea la razón, Chenzin, estás dispuesto a contribuir al país. Esto ya es muy bueno.
Zhang Chengwan le entregó la batería de diferencia de temperatura isotópica a Zhao Gu, que estaba a un lado. Y le dijo a Chen Xinyu con seriedad: yo sé que en su generación la gente de su generación suele decir que las personas con actuaciones especiales serán arrestadas por investigar o rebanar, pero estas palabras son solo para engañar a los niños. Yang Country no es una federación, por lo que no será tan complicado. Después de hablar, Zhang Chengwan le sonrió a Chen Xin y dejó el auto de Chen Xin con sus dos compañeros. Al ver a Zhang Chengwan y los otros dos astronautas irse, Chen Xin no pudo evitar sacudir la cabeza con una sonrisa irónica. En realidad no tenía las ideas que dijo Zhang Chengwan. Aunque como escritor de Internet, incluso sabe más sobre algunas teorías de la conspiración que Zhang Chengwan, pero de hecho no cree que el país realmente lo haga tan oscuro. Con estos pensamientos fuera de su mente, Chen Xin activó el modo protector del vehículo, listo para bañarse, descansar bien esta noche y continuar su viaje después de cruzar el río mañana. Debido a que estaba en el estacionamiento organizado por el gobierno provincial de la provincia de Hubei, Chen Xin solo estacionó el automóvil en un lugar de estacionamiento y no dejó la azada debajo del automóvil. Originalmente, el personal del gobierno provincial de la provincia organizó el alojamiento para Chen Xin, pero considerando las condiciones de alojamiento actuales, decidió dormir en su coche. Cuando los tres de Zhang Chengwan estaban en el auto, Chen Xin les pidió que se fueran a la cama, pero los tres obviamente estaban avergonzados de dormir en la cama de Chen Xin, por lo que eligieron el sofá de la sala de estar, donde también podían dormir con el sofá después de que bajaran la mesa. No es ningún problema dormir tres personas en una cama doble. Ahora que todos se han ido, el sofá del automóvil ha restaurado naturalmente su función original. Se quitó la ropa sucia y la arrojó a la lavadora debajo del mostrador. Luego sacó la ropa limpia del armario y Chen Xin entró al baño y comenzó a ducharse. Chen Xin no tomó este baño durante mucho tiempo, después de todo. Aunque el automóvil tiene suficiente agua dulce y un dispositivo de filtro para la circulación, no debería ser un desperdicio. Pero pensando en esto, Chen Xin se recordó a sí mismo en secreto que mañana debía encontrar la manera de reponer el agua fresca en el automóvil y, de paso, tratar las aguas residuales en los tanques de agua gris y negra. Además, ha habido 3 personas más en el coche estos días y se ha consumido algo de comida, así que debería pensar en reponer mañana. ¿Qué puedo usar para el reabastecimiento? Le di a Zhang Chengwan una batería de diferencia de temperatura de isótopos hoy. ¿Debería poder reemplazarla con una gran cantidad de reabastecimiento? Aunque solo he conocido a Zhang Chengwan durante unos días, Chen Xin siente que no es una persona tacaña. Pensando en estas cosas, Chen Xin se bañó y se preparó para hervir un poco de agua caliente para beber. Pero alguien llamó a la puerta fuera del auto. Chen Xin se rascó la cabeza y se vistió antes de abrir la puerta del automóvil y descubrió que afuera estaba él. Ex empleado de la capital provincial de la provincia. Lamento molestar al camarada Chen Xin. Estás descansando. El coronel Zhang dijo que te faltaban suministros, así que te enviaron algunos. ¿Crees que deberían ponerlo en el coche o en el maletero? Hay otra persona detrás de este miembro del personal. Un auto pequeño, lleno de provisiones. El coronel Zhang, por supuesto, se refería a Zhang Chengwan. Todos los astronautas de Yangwo eran militares activos. Todos tenían al menos un rango militar de nivel escolar. Varios astronautas que habían estado en el cielo antes incluso de llevar generales. Chen Xin se rascó un poco la cabeza cuando vio los suministros del automóvil, pero agradeció al miembro del personal por su amabilidad y luego abrió el maletero. El personal envió bastantes suministros. Además del mismo tipo de comida que era casi la misma que la comida de refugio que Chen Xin llevaba originalmente, también había algunas verduras deshidratadas y frutas secas, así como una caja grande de carne seca procesada y otros alimentos. Algunos alimentos y estos materiales son incluso más que la cantidad total de materiales preparados por Chen Xin antes de la salida. Esto hizo que los ojos de Chen Xin se agrandaran y no pudo evitar preguntar con sorpresa, ¿no hay ningún problema con tantas cosas? Y hay frutas secas y carne seca. ¿Hay tantos suministros en la provincia de Hubei? No hay ningún problema con estos materiales. Camarada Chen Xin, todavía entendemos lo importantes que son las cosas que le dio al coronel Zhang y los demás. Estos materiales solo hablan de compensación. El miembro del personal siempre tenía una leve sonrisa en su rostro. Hace que la gente se sienta bien y la explicación es muy cordial. Nuestros 3 pueblos son también las ciudades centrales de la región central.
Hay una gran cantidad de materiales de reserva estratégica almacenados aquí. Si no tienes tiempo para hacerlo, también puedes prepara suministros más abundantes. Camarada Chen-Sin, si ve lo que necesita, puedo ayudarlo a organizarlos e intentar entregárselos mañana por la mañana. Aunque el miembro del personal estaba hablando de peleas, Chen-Sin sabía que mientras hablara, el miembro del personal debía ser enviado durante la noche y entregado a tiempo mañana por la mañana. Sin embargo, después de pensarlo, Chen-Sin le dijo al miembro del personal, necesito 2 baterías de automóvil y algunas piezas correspondientes. Acabo de enviar una batería al coronel Zhang. Me falta una batería en este automóvil y solo puedo cambiarla. Una batería de automóvil se las arreglará. Al escuchar la solicitud de Chen-Sin, los ojos del personal se iluminaron. Después de rechazar la solicitud de Chen-Sin y despedirse, inmediatamente comenzó a contactar el asunto del despliegue de material y notificó el asunto a la provincia de Hubei, capital provincial. Chen-Sin no sabía que su solicitud había provocado que el personal completara el asunto como una tarea importante, pero podía adivinar qué consecuencias tendría su solicitud, pero Chen-Sin no lo sabía. No me importaba, ya que algunas cosas se han decidido a mostrar, no hay necesidad de ocultarlas. Chapter 226, Hanrab Nuclear Battery. Efectivamente, las baterías de automóvil y los materiales relacionados que necesitaba Chen-Sin le fueron entregados temprano a la mañana siguiente, seguidos por un funcionario del gobierno provincial de la provincia de Hubei y varios investigadores científicos. Al ver a estos investigadores científicos mirando seriamente la consola y configurando la cámara, parecía que querían grabar todas sus operaciones, Chen-Sin no se opuso. De hecho, también es bastante curioso, si el proceso de actualización del sistema se toma con equipo de cámara, ¿qué tipo de imagen se presentará? ¿Es una imagen razonable lógicamente autoconsistente, o una imagen real con un destello de luz verde? ¿O una imagen real con un efecto difuso? Esto realmente no pudo evitar que Chen-Sin sintiera curiosidad. En particular, estos investigadores científicos se basan en el espíritu de pragmatismo y búsqueda de la verdad, y para prevenir posibles fallas en los equipos. No solo instalaron múltiples cámaras, sino que también obtuvieron varios tipos de equipos de almacenamiento para equipos de fotografía. Hay cámaras grandes para estaciones de TV con cintas y cámaras pequeñas con tarjetas de memoria. Incluso hay personal con panties portátiles cerca. Especialmente lo que hizo que Chen-Sin se sintiera exagerado es que incluso consiguieron una máquina de película para filmar. Sorprendido por la postura exagerada de estas personas, Chen-Sin aún asintió con su comportamiento, porque él mismo tenía mucha curiosidad, y quizás las imágenes grabadas por diferentes dispositivos serían completamente diferentes. Después de algunas palabras de cortesía con los funcionarios del gobierno provincial de la provincia de Hubei, Chen-Sin se acercó al banco de trabajo dispuesto por los investigadores científicos, y los diversos materiales que necesitaba ya estaban sobre la mesa. Chen-Sin se acarició la barbilla, como si pensara en cómo empezar, pero en realidad solo estaba pensando en si debería frotar la batería central con las manos. La transformación de baterías de automóvil en baterías termoeléctricas isotópicas, o las llamadas baterías nucleares, es una cuestión de clics sistemáticos. Para Chen-Sin, no hay duda de si el proceso es complicado o si los materiales están listos. Incluso si los materiales que Chen-Sin pidió ayer no contuvieran elementos radiactivos, aún podría usar estas cosas frente a él para hacer una batería termoeléctrica isotópica que fuera completamente razonable a los ojos de estos investigadores. Sin embargo, para evitar subvertir demasiado las 3 opiniones de estos investigadores, o no ser considerado un monstruo, Chen-Sin sintió que tal vez debería esconderse un poco y transformar una batería que pueda satisfacer las necesidades de uso. La actualización se puede hacer después de dejar las 3 ciudades. Es solo que después de hablar con funcionarios del gobierno provincial de la provincia de Hubei, esta idea se disipó nuevamente y sintió que no debía esconderse. Porque lo que el funcionario quiso decir fue que quería mantener a Chen-Sin en las 3 ciudades, e incluso sugirió que la gente de la provincia de Hubei debería enviar a alguien para ayudar a Chen-Sin a recoger a sus padres y hacer arreglos para que viviera en las 3 ciudades y trabajara. También es fácil discutir una serie de seguimientos, como unidades y beneficios sociales. En una palabra, es utilizar varias condiciones para conquistar el talento de Chen-Sin. Por supuesto, este funcionario no adoptó ninguna táctica como la coerción, el lucro y la tentación, y su actitud fue amable, y su identidad fue suficiente para que Chen-Sin sintiera la importancia que le otorga la provincia de
Sin embargo, hubo algunas discrepancias o circunstancias inesperadas en el plan original de Chen Xin. En la predicción de Chen Xin, demostró su capacidad para atraer la atención oficial y luego cooperó con el funcionario para ayudar al país a completar la reconstrucción posterior al desastre más rápido y mejor con la tecnología negra sistemática que ha dominado Chen Xin. Todo lo que se prevé es tratar con el nivel nacional y llevar a cabo todo el plan de manera equitativa y cooperativa. Pero ahora, de acuerdo con la intención del funcionario del gobierno provincial de la provincia de Hubei, es que la propia provincia de Hubei quiere reclutar a Chen Xin y aunque lo valora, es más como reclutar talentos que una cooperación igualitaria. Aunque este tipo de cosas no es inaceptable para Chen Xin, tampoco quiere aceptarlo. Sus amigos están en la provincia de Hunan y su familia en la provincia de Anhui. No importa desde qué ángulo o aspecto, no tiene contacto con la provincia de Hubei. Es decir, cierto internauta que también era un escritor en línea estaba en Shenzhen. En tales circunstancias, incluso si Chen Xin acepta la solicitud, debería estar en Hunan o en su ciudad natal, Anhui. Además, considerando la cuestión fundamental, es imposible que Chen Xin abandone todo lo que tiene en Hunan y venga a Hubei. Y para ser honesto, Chen Xin también tiene arrogancia en su corazón. La cooperación con el país ya es el resultado final que puede aceptar. Incluso si es reclutado, siente que al menos el departamento con el jefe del país debería presentarse, no el jefe de la provincia. Por lo tanto, para evitar los problemas causados por ser despreciado, Chen Xin decidió mostrar su valor y hacerse más importante, al menos que este funcionario de la capital provincial de la provincia comprenda que una provincia no es suficiente para reclutarlo. Después de considerar las cosas con claridad, Chen Xin dejó de pensar en ello. Centró su atención en la batería del automóvil y luego abrió la interfaz de actualización del sistema. Desde la perspectiva de Chen Xin, la conocida luz verde parpadea y la batería del automóvil se ha convertido en una batería termoeléctrica isotópica. ¿Tan rápido? ¿Pero por qué cambió de esta manera? ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo entender este paso? ¿Se está fortaleciendo esta estructura? ¿Por qué las baterías usan esta estructura? Sin embargo, a los ojos de los investigadores del lado, lo que vieron fue completamente diferente. E incluso los investigadores especialmente seleccionados ni siquiera entendieron las operaciones de Chen Xin. Chen Xin no se sorprendió cuando los vio confundidos, pero su mirada se volvió hacia el personal encargado de disparar para ver si había expresiones diferentes en sus rostros. Pero, obviamente, la capacidad del sistema es impecablemente poderosa, y los rostros de estos miembros del personal también están confundidos e inconscientes, y nadie muestra nada especial. Cuando Chen Xin vio esto, también tenía un trasero, por lo que se acercó a una cámara y le preguntó al personal a cargo de la filmación, ¿es la operación que hice? ¿Me pueden mostrar? No me he visto. ¿Cómo se ve en el trabajo? Por supuesto, este miembro del personal no rechazaría a Chen Xin. Después de operar en el dispositivo, reprodujo la escena recién capturada para Chen Xin en una pequeña ventana. En la imagen, Chen Xin vio que puso sus dos manos sobre la mesa, y luego hubo una operación completamente incomprensible, como una nube de humo entre sus manos al hacer objetos en una caricatura pasada de moda, y luego varias partes sobrevuelan. Después de lograr el mismo efecto, la batería del automóvil se convierte en una batería termoeléctrica isotópica. Chen Xin miró las imágenes grabadas y se sintió un poco raro, pero al mismo tiempo se sorprendió. Obviamente, el concepto de estado de información del sistema es vago, e incluso estos dispositivos están cubiertos, y no habrá cosas que sean diferentes de las imágenes que se ven a simple vista. Y lo que más sorprendió a Chen Xin fue que solo hizo clic en la actualización por un momento, pero el vídeo capturado por la cámara duró unos 10 minutos. ¿Llena esta información al medio de almacenamiento en un instante? Chen Xin no puede entender esta técnica, pero puede entender el efecto. Es como si los investigadores acabaran de ver el momento de su actualización, pero fueran capaces de recuperar gran parte del proceso. Obviamente, esto se logró en un momento. Suficiente información puede hacer que vayan al cerebro para complementar, de lo contrario, incluso si necesitan complementar el cerebro con una explicación razonable, no tendrán suficiente material de información. Esto hizo que Chen Xin sintiera aún más curiosidad por saber qué estaba filmando la máquina de película lateral. Después de todo, la velocidad de disparo de esta vieja máquina estaba atascada. Los productos digitales pueden escribir datos al instante, pero esta vieja máquina utiliza grabación óptica, lo cual es imposible.
Haz que el dispositivo funcione incontables veces más rápido en un instante y registra toda la información transmitida por la luz, ¿verdad? En ese caso, la tecnología negra del sistema sería demasiado negra. ¿Crees que esta técnica se puede aplicar a los pequeños reactores nucleares que estamos desarrollando? Su tecnología de procesamiento de carcasas de baterías se puede utilizar para la protección del núcleo. Esta estructura puede bloquear eficazmente la radiación del reactor y ahorrar materiales. Bueno, también creo que es muy apropiado. ¿Y su método para ajustar el contenido de estas baterías? No sabía que agregar estos aditivos puede convertir el líquido de las baterías de los automóviles en isótopos radiactivos. Esta tecnología es demasiado fuerte. El punto es que estamos tan cerca que el contador Geiger no sonó. Frotar la batería nuclear con las manos desnudas, esto se considera que se ve. Estas manos solas creo que este es un síndrome de erudito adquirido. La gente normal no puede practicar esas manos incluso si estudian toda la vida. Es como son. Viva igual. Justo cuando Chen tenía curiosidad por las imágenes tomadas por la máquina de película. Esos investigadores científicos obviamente habían completado sus cerebros, pero Chen estaba un poco sorprendido por lo que discutieron. ¿Cómo va esto? ¿Están inspirados por lo que llenan sus cerebros? El concepto de este estado de información es vago. ¿No debería tener el efecto de las palabras de los dioses antiguos? ¿Puedes comprender el conocimiento y la tecnología después de leerlo? Antes de eso, Inland también había visto las pantallas de sus elementos de actualización. ¿Por qué no entendía nada? Es porque el nivel de conocimiento de Inland no es suficiente para comprender estas cosas y estos investigadores. ¿Tienen suficiente nivel de conocimiento para comprender? Chen no podía imaginar lo que estos investigadores vieron en sus ojos y qué tipo de información habían obtenido de la pantalla de actualización en ese momento. Pero obviamente lo que acababan de recolectar estaba más allá de la imaginación de Chen. Porque estos investigadores miraron la mirada de Chen en lugar de mirar a una persona, sino al sentimiento de un dios. Iré a instalar esta batería en el automóvil primero, y luego obtendré la batería restante, dijo Chen, llevando la batería de diferencia de temperatura isotópica recién horneada de regreso al automóvil y abriendo el compartimiento de la batería. Cubre la batería del auto. Chen pidió 2 baterías de coche anoche. Originalmente planeó transformar 2 baterías ordinarias para arreglárselas con ellas. Sin embargo, simplemente ajustó temporalmente el plan y vino a frotar la batería nuclear. No sabía cuánto había sido el impacto. Pero debe ser mucho más grande que antes. Al menos la cara del funcionario del gobierno provincial de la provincia que planeaba reclutar a Chen ahora se ha vuelto extremadamente solemne. Si no fuera por el teléfono móvil hoy en día, definitivamente habría sacado su teléfono celular y habría llamado a los altos funcionarios de la provincia. Chapter 227, Crossing the River. El impacto de frotar una mano con una batería nuclear es nada menos que un gran impacto como la explosión de una bomba nuclear para cualquiera que sepa cómo hacerlo. A los ojos de los investigadores científicos, esto es casi como magia o pseudociencia. Una batería de automóvil ordinaria se sostiene en la mano durante más de 10 minutos, y después de una operación que es tan severa que no se puede entender en absoluto, se convierte en una batería termoeléctrica isotópica. Si no hubieran visto este tipo de cosas con sus propios ojos, habrían visto un poco de la puerta, y el segundo producto terminado, Chen se les dejó para realizar varias pruebas. Matar a estos investigadores no creerían que en realidad hay personas en este mundo. Puede hacer algo tan terrible como frotar las manos con baterías nucleares. Pero después de observar realmente cómo Chen hizo una batería termoeléctrica isotópica con sus propias manos, estos investigadores no tuvieron más remedio que creerlo. Esto indudablemente hace que estos investigadores científicos especialmente diseñados tengan la esperanza de que Chen pueda quedarse, cooperar con ellos y comprender cómo fabrica baterías termoeléctricas de isótopos. Pero Chen no se demoró. Después de que los investigadores probaron el producto terminado de la segunda batería de diferencia de temperatura de isótopos, Chen tomó la batería y se fue, dejando solo un grupo de quejas como una casa muerta al que le roban a su esposa. El personal de investigación científica de Chen miró cómo el vehículo blindado de Chen se alejaba con una mueca. Ese auto en realidad usa energía nuclear. Sabía que debería haber venido anoche, ¿y podría estudiar su auto? Sí. El coche eléctrico puede llevar una carga tan grande. Sigue siendo un motor de orugas.
Realmente quiero echar un vistazo a su sistema de energía. Varios investigadores científicos están obviamente llenos de curiosidad y deseo de conocer Chenzin, pero es una pena que la gente ya se haya ido y no tengan más remedio que traer los datos de vídeo y los datos de detección de la batería de diferencia de temperatura isotópica con una mirada de arrepentimiento. Izquierda. La expresión en el rostro del funcionario de la capital provincial de la provincia estaba llena de pesar. Sabía que esta vez la provincia había perdido a un talento superior. Chenzin no importa lo que piense la gente de la provincia de Hubei, él sabe que en tal caso, su existencia será inevitablemente conocida por figuras de alto nivel. En cuanto a las siguientes cosas, aunque Chenzin no está exento de planes y preparativos, todavía tiene que dar un paso para ver en qué actitud y cómo cooperará el país. Vale la pena pensar en esto, pero el propio Chenzin no podía comprender las cosas. Después de todo, Chenzin es solo un escritor de Internet. Este es un ejemplo de gente común que coopera con el país. Solo ha visto la trama de una novela. No tiene idea de cómo se verá en la realidad. Es como si una empresa multinacional no firmara ningún acuerdo de cooperación estratégica con un pequeño taller de calle. Es casi imposible que un país coopere con un individuo. Pero según la visión de Chenzin, después de que demostró su valor y habilidad, los altos funcionarios de Yangwo aún deberían estar dispuestos a cooperar con él. Después de todo, Chenzin ha demostrado no solo la tecnología de fabricación de baterías de diferencia de temperatura isotópica, sino también su talento en la transformación mecánica. Cree que la visión y el conocimiento de un país de alto nivel son suficientes para darse cuenta de su propio valor. Por lo tanto, la cuestión de la cooperación en sí no es un problema en opinión de Chenzin. Lo único que lo deja inseguro es cómo el país cooperará consigo mismo. En opinión de Chenzin, la forma más apropiada de cooperar es proporcionar a Chenzin prototipos y materiales para varios equipos, de modo que pueda actualizar y transformar estos equipos que pueden ser solo ideas en el laboratorio y convertirlos en productos terminados. Y luego entregado al personal de investigación científica para realizar una investigación inversa, a fin de cambiar para mejorar la fuerza científica y tecnológica de Yang Country. Después de todo, la habilidad de Chenzin por sí sola es limitada. Incluso si tiene un agujero negro en el cuello en lugar de en la cabeza, su pensamiento también es limitado. No importa cuántas ideas tenga una persona, ¿cómo se puede comparar con los talentos de un país? En cuanto a lo que Chenzin puede obtener al hacer esto, sin mencionar que los productos que han sido mejorados y transformados por el sistema son, en un sentido indirecto, para ayudar a otros a mejorar la calidad de vida. Puede cosechar una ola de puntos de supervivencia, pero puede hacer que el mundo se reduzca tanto como sea posible a las cenizas. Reconstruir y devolver la vida al pasado es suficiente para que Chenzin decida hacerlo. Pensando en estas preguntas, Chenzin siguió conduciendo por la carretera. Además de enviar a Zhang Chenhuan y los demás, vino a las 3 ciudades para cruzar el río Yangtze desde las 3 ciudades. Es solo que, a diferencia de lo que imaginó Chenzin cruzando el río Yangtze a través del puente del río Yangtze o directamente, a través de la superficie congelada del río, existe una manera más fácil y rápida de cruzar el río Yangtze desde las 3 ciudades. Ese es el túnel que cruza el río. En las 3 ciudades, hay 11 puentes sobre el río Yangtze, y solo uno de ellos todavía está en construcción antes del desastre. Y los otros 10 puentes se han completado y abierto al tráfico. También hay 2 túneles de carretera y 4 túneles de metro que cruzan el río Yangtze bajo el río Yangtze. Sin embargo, a medida que se acercaba el desastre, el último puente sobre el río Yangtze en construcción se vio afectado por el mal tiempo después del desastre, y aún no se ha completado, y los otros 10 puentes se han dañado en diversos grados. Aunque el gobierno municipal de las 3 ciudades y el gobierno provincial de la provincia de Hubei han realizado grandes esfuerzos para renovar y mantener 10 puentes después del desastre, solo 7 de ellos se mantienen sin obstrucciones y los 3 puentes restantes están temporalmente suspendidos. Y aunque todavía no está obstruido, considerando el mantenimiento del puente, se imponen algunas restricciones a los vehículos que pueden pasar por la plataforma del puente. Los vehículos pesados de orugas como la autocaravana blindada de Chenzin no pueden pasar por el puente del río Yangtze. Por lo tanto, Chenzin solo podía optar por pasar por el túnel que cruza el río. Cruzar el río Yangtze bajo tierra desde el canal del río Yangtze y llegar al otro lado del río. Chenzin ya ha entendido que, aunque el río Yangtze está congelado actualmente, todavía hay agua fluyendo debajo de la superficie del río. El espesor de la capa de hielo es de unos 3 a 5 metros.
No es un problema pasar peatones o vehículos domésticos comunes, pero la casa rodante blindada de Chenzin. Pero es difícil garantizar que pase. Si el automóvil llega al corazón del río y el hielo se rompe y la carrocería no cae al río Yangtze, será un gran problema si se atasca en el hielo. En este caso, es difícil que lo rescaten, por lo que Chenzin aún es viejo. Honestamente, elegí tomar la carretera existente en lugar de conducir directamente sobre el hielo. Además, pasar por el río Yangtze a través de un túnel que cruza el río es mucho más sencillo que atravesar el río. Esto también ha llevado al hecho de que, aunque el volumen de tráfico actual es mucho menor que antes del desastre, todavía hay muchos vehículos que pasan por el túnel que cruza el río, que es una atmósfera bastante bulliciosa del pasado. Chenzin controló la velocidad del automóvil y condujo junto con el tráfico. Su casa rodante blindada con orugas naturalmente atrajo la atención de muchas personas, e incluso algunas personas lo miraron cuando pasaba. El túnel al otro lado del río no estaba tan iluminado como antes del desastre. Las luces de la pared estaban básicamente apagadas, dejando solo una pequeña parte del túnel para mantener la iluminación mínima en el túnel. Obviamente, esto es para ahorrar energía. Después de todo, cuanto más grande es la ciudad, mayor es el consumo de electricidad. Una ciudad tan grande con una población permanente de más de 10 millones antes del desastre, incluso después de reducir una gran cantidad de consumo de electricidad, consumirá una cantidad astronómica de electricidad todos los días. Junto con el hecho de que las tres ciudades están llevando a cabo activamente la reconstrucción posterior al desastre, es obvio que se necesitan ahorros donde quiera que se puedan hacer ahorros. Después de todo, aunque todavía existen plantas de energía, la red eléctrica nacional que solía conectarse a todo el país ya quedó completamente destruida en el desastre anterior. La mayoría de las líneas de transmisión de alto voltaje fueron destruidas en la primera ola de choques e incendios. Cada región solo puede depender de sus propias plantas de energía para generar electricidad, y es probable que haya una cierta escasez de suministro de energía, y cuanto más grande es la ciudad, más obvio es esto. Si la ciudad donde vive Chenzin no ocupa la ciudad en sí, tiene la ventaja de una planta de energía a gran escala. En términos de recursos de energía, es posible que no pueda esperar por problemas de quema de carbón y escasez de energía. Por lo tanto, cuando visitó instituciones de investigación científica anteriormente, Chenzin también escuchó de parte de investigadores científicos que las instituciones nacionales de investigación científica relevantes están buscando formas de estudiar la tecnología de los reactores nucleares pequeños. Aunque ha habido estudios técnicos en esta área antes, los reactores nucleares pequeños en el verdadero sentido también fue justo antes del desastre que había una pantalla prototipo, la tecnología no ha comenzado a promoverse ampliamente. Esta es también una de las razones por las que Chenzin entregó la batería de diferencia de temperatura de isótopos a Zhang Chenghuan. Esperaba que los científicos de Yangwo pudieran introducir retrospectivamente más tecnología de energía nuclear de la batería que proporcionó para mejorar la propia tecnología de energía nuclear de Yangwo. Contribuir al problema energético de la reconstrucción post-desastre. Ahora parece que el objetivo de Chenzin definitivamente está logrado, y esto también lo hace sentir muy bien. Después de salir del túnel, Chenzin ya se encontraba en la orilla norte del río Yangtze y fuera de la ciudad por la carretera. Chenzin una vez más se enfrentó a la elección de qué camino tomar, debido a las necesidades reales de los tres pueblos y la necesidad de dar trabajo a algunos sobrevivientes. La nieve de las carreteras de la ciudad se limpia todos los días, de modo que las carreteras originales puedan quedar expuestas. Pero el exterior de la ciudad todavía está cubierto de nieve y no hay forma de ver la carretera. Una vez que el automóvil fue conducido nuevamente sobre la nieve, Chenzin soltó el dron de reconocimiento en el automóvil y abrió el mapa nuevamente, pensando en qué camino elegiría ir. Hay muchas montañas en el área al norte del río Gaowanjian en Hubei. Si quieres ir a la provincia de Anhui, solo hay una carretera de Shenzhen a la Bolsa de Valores de Shanghái y una carretera nacional con el número G. 318. Teniendo en cuenta la dificultad de viajar por las montañas, Chenzin en realidad tiene otra opción, que es seguir otra alta velocidad a lo largo del río Yangtze, dar la vuelta a un gran círculo y avanzar en un área relativamente plana. Solo así, habrá un retraso mayor en la carretera. Entonces, después de pensar detenidamente en el mapa, Chenzin decidió tomar la carretera nacional. Ahora no es antes del desastre, no es un día o dos para dar la vuelta a un gran círculo, y Chenzin, la carretera nacional con el número G318, también recuerda vagamente que pasaría por su ciudad natal.
Si caminas por esta carretera, definitivamente no te equivocarás. Chapter 228, Keep Going. Fuera de las 3 ciudades, no parece haber una zona urbana próspera en el camino. De hecho, a lo largo de la ruta de la carretera nacional G318, no hay grandes ciudades en el camino. Debido a que la ruta elegida por Chenzin atraviesa el área montañosa, no hay ciudades más desarrolladas en esta área, y las ciudades más desarrolladas en la propia provincia están distribuidas en el oeste de la provincia Eo, concentradas a lo largo del río Yangtze. Esto no se superpone con la dirección en la que Chenzin quiere avanzar, por lo que no es inusual que no vea la ciudad. El paisaje a lo largo del camino sigue siendo similar al camino anterior. Está completamente oscuro por todas partes y toda la vista está cubierta de nieve. Extendiendo la mano del banco de trabajo, tomó una pieza de fruta seca entregada por el personal de la provincia de Hubei y se la tiró a la boca. Chenzin se mostró reacio a masticar, pero sorbió el sabor de esa pieza de fruta seca, bastante nostálgico. En serio, esta parece ser la primera vez que Chenzin come fruta después del desastre, aunque es solo fruta seca, ya es algo muy raro. Solo comiendo frutas secas, recordando la apariencia de las 3 ciudades y las escenas oscuras en el camino, Chenzin todavía sintió una gran diferencia. En las grandes ciudades, el país ya ha comenzado la reconstrucción posterior al desastre, y las ciudades pequeñas y medianas comunes se han recuperado del desastre y han comenzado a reanudar activamente la producción. Debido a que el país, el ejército y la policía aún existen, no todo está tan mal como se esperaba. Pero, ¿cómo debería ser la situación en el campo lejos de la ciudad? Chenzin no sabía y no investigó, pero sí infirió de las vistas que ha visto y la información que tiene. Me temo que cuanto más lejos de la ciudad, peor será la situación, ¿verdad? Después de todo, cuanto más lejos de la ciudad, menos lugares pueden llamarse búnkeres subterráneos antes del desastre, y la mayoría de ellos probablemente sean solo las bodegas de los agricultores. Incluso en los 3 meses previos al desastre, el Estado construyó refugios con urgencia en pueblos y ciudades. Aunque la mayoría de los residentes rurales tienen un lugar para escapar de desastres anteriores, el tiempo para la construcción de esos refugios ya es muy apretado. Es difícil decir que se ha construido un número suficiente de refugios y que cada refugio puede proporcionar las condiciones de vida necesarias. Falta de comida y ropa, servicios médicos y escasez de medicamentos, electricidad y suministro de agua dulce insuficientes. Chenzin puede contar muchos problemas posibles sin siquiera pensar en ello. Sobre todo por la falta de oxígeno que ocurría antes en su ciudad. La ventilación del pequeño refugio puede ser mejor, además solo hay 1 o 2 pisos. Quizás la profundidad no sea suficiente, no habrá problemas como la deposición de dióxido de carbono, pero igual. Los refugios excavados con poca profundidad difícilmente pueden tener un buen efecto aislante. Incluso si la temperatura se puede mantener lo más baja posible, si no hay suficientes instalaciones de calefacción en el interior, se enfriará rápidamente y se convertirá en una enorme bodega de hielo. Aunque en comparación con enfrentar directamente la baja temperatura de menos 30 o 40 grados, tener un refugio para bloquear el frío ha permitido que muchas personas sobrevivan, pero a bajas temperaturas las personas necesitarán más alimentos ricos en calorías para mantener la temperatura corporal y un ambiente de baja temperatura. Los subordinados también tienen más probabilidades de enfermarse. ¿Y cuáles son las consecuencias de estos dos? Chenzin, que ha jugado el juego Edad de Hielo y Vapor, sabe claramente que una vez que el número de hambre y enfermedad alcanza un cierto nivel, se producirán disturbios e insatisfacción. En el juego, los disturbios ocurrirán solo cuando la gente muera de enfermedad y hambre hasta cierto grado de insatisfacción, y los gerentes serán expulsados, pero en realidad, me temo que surgirán muchos problemas y contradicciones cuando alguien comience a morir de enfermedad, haciendo las cosas incontrolables. Esto también hizo que Chenzin se preocupara por sus padres, que vivían en su ciudad natal con sus familiares. Solo había una cabecera de condado y sus padres y familiares no vivían en la ciudad. Aunque las personas que viven juntas son parientes de la familia, han vivido juntas durante varias generaciones antes del desastre. Incluso el salón ancestral dedicado a los antepasados es el mismo. No quiere decir que algo haya salido mal, y Chenzin también deliberadamente antes del desastre. Explicaron cómo deberían acumular suministros y construir refugios, pero Chenzin todavía estaba lleno de preocupaciones. Solo estaba preocupado de que Chenzin no pudiera ir más rápido. Ahora se está moviendo más rápido de lo que esperaba. Después de las 3 ciudades,
todo el viaje ya ha sido a mitad de camino. Y el tiempo dedicado comienza desde que comenzó. Han pasado 5 o 6 días. Esto ya es mucho más rápido de lo que Chenzin había estimado. A su velocidad actual, seguramente llegará a Anhui en 5 días. Contando el tiempo de regreso, puede regresar rápidamente en casi un mes. Incluso si hay algo con lo que lidiar después de recibir a los padres, se retrasará como máximo unos días y no habrá muchos cambios. Al pensar en esto, Chenzin se sintió aliviado nuevamente. Ahora él es el único en el auto. Chenzin debe encontrar la manera de ajustar sus emociones para no impacientarse demasiado. De lo contrario, aunque el auto puede acelerar, también es peligroso ir más rápido. Esto se puede ver muy claramente desde la carretera completamente cubierta de nieve frente a Chenzin. Se suponía que el camino frente a nosotros estaba construido en la montaña. El camino excavado en la montaña tiene una pared de montaña en un lado y un valle en el otro lado. Pero ahora que la nieve cubre todo el camino, no hay rastro del camino por delante. La nieve ha convertido toda la ladera en un todo, haciendo imposible ver dónde está el camino original. La nieve es demasiado espesa. Chenzin miró la nieve frente a él, frunciendo el ceño, pensando en cómo cruzar esta sección de la carretera. El camino está cubierto de nieve y es imposible tomar el camino original a menos que Chenzin pueda limpiarla. Nieve del camino. Pero Chenzin tiene la habilidad y la energía para limpiar la nieve, por lo que también podría pensar en un camino a seguir o mejorar su automóvil para que pueda conducir en esta nieve en forma de pendiente. Aunque de acuerdo con el diseño, incluso en una pendiente tan inclinada, este chasis tipo oruga tiene suficiente agarre para asegurar que el vehículo no se deslice por el valle, pero es un poco arriesgado conducir de esa manera. Si no tienes cuidado, caerás directamente al fondo. En el valle, Chenzin vaciló y dejó volar a los 2 drones de reconocimiento, planeando escanear todo el terreno circundante para ver si hay un lugar liso para que pase. Aunque hay montañas por todas partes, las montañas no son escarpadas ni empinadas. Todavía hay lugares relativamente planos en el valle por los que se puede pasar. Es solo que en comparación con la carretera original, el viaje obvio desde el valle es más sinuoso. Pero ahora Chenzin solo tiene esta opción, a menos que quiera pasar más tiempo al otro lado de la carretera. Tomar una alta velocidad solo puede ser una opción convincente, aunque la ruta de alta velocidad es más recta y la carretera tiene menos subidas y bajadas. Construir una carretera en un lugar tan lleno de montañas debe estar llena de puentes y túneles. El túnel está bien, pero el puente. Al recordar el puente derrumbado que había visto durante su viaje, Chenzin se permitió directamente renunciar a este plan. Después de todo, no importa cuán buena sea la infraestructura de Yan-Nation, el loco de la infraestructura no puede construir un puente de carretera que pueda resistir el impacto de los meteoritos sin colapsar. Pronto, el UAV envió los resultados escaneados al mapa en la consola de operaciones y los mostró en forma de bloques de colores. Al mirar las áreas amarillas y rojas en la ladera, Chenzin solo pudo fijar sus ojos en el área verde relativamente suave en el valle. Mientras controlaba el dron para continuar escaneando hacia adelante, también reinició el auto y siguió adelante. Continúa la marcación del bloque verde. No hay peligro en escanear mientras camina de esta manera, pero también hace que Chenzin no pueda aumentar su velocidad. Solo puede avanzar lentamente. La velocidad del automóvil se ha reducido a 10 kilómetros, que es comparable a la velocidad de una tortuga. Es realmente difícil caminar. Afortunadamente, este valle solía ser un río. Esto es una zanja. De lo contrario, podría no haber camino. Chenzin negó con la cabeza y comparó el terreno escaneado por el dron con el mapa apilado. Mirando el curso original del río en el valle marcado en el mapa, www.mulnovel.com, no puedo evitar suspirar. En este momento sentí que no era lento, pero inmediatamente me encontré con una situación en la que tenía que reducir la velocidad y Chenzin no podía reír ni llorar. Afortunadamente tenía buena mentalidad, no se puso irritable por esta situación, tuvo que pasar rápido, pero pudo aceptar la velocidad actual. La velocidad de conducir en la naturaleza no es rápida. Después de todo, esto no es como conducir en la autopista antes del desastre. El camino es plano y recto, y no hay baches ni barro en el camino endurecido. Mientras no acelere, se puede pisar el acelerador hasta el final. Apresurarse adelante. Cuando no hay carreteras en estado salvaje,
Primero debe planificar una dirección y una ruta para usted y, en segundo lugar, debe lidiar con condiciones complejas de la carretera en varios entornos. Problemas como el agua estancada y el barro son las mejores soluciones. Ahora, en este entorno apocalíptico, estos problemas conectan la carretera con una serie de obstáculos como arena, árboles y ríos que se han convertido en carreteras nevadas. En términos relativos, las condiciones de la carretera de hecho, se ha vuelto soltero, pero no es mejor. Si tiene que hacer una analogía, conducir en un área así completamente cubierta de nieve es en realidad lo mismo que conducir en el desierto. Excepto que la nieve puede ser un poco más firme que el desierto, y las ruedas o huellas no lo son. En cuanto a ser tan fácil caer en eso. La nieve misma también tiene el potencial de colapsar, e incluso hasta el hueco debajo de la nieve. Es por eso que Chenshin no inició el sistema operativo para conducir automáticamente, sino que sostuvo el volante por sí mismo. Después de todo, el juicio humano y la capacidad de reacción son más fuertes que este tipo de sistema operativo rígido. Pero esto también molestó un poco a Chenshin cuando estuvo en Three Towns antes. Se olvidó de pedirles más recursos y simplemente actualizó el sistema operativo del automóvil a inteligencia artificial. En ese caso, puedes relajarte mucho, ¿verdad? Chenshin no pudo evitar alejarse. Chapter 229, Avalanche. Este camino es realmente difícil de caminar. Mirando la ruta planeada en el mapa, Chenshin volvió a girar el volante y ajustó la dirección del auto de regreso a la ruta proyectada frente a él. Y luego maldijo. Todos los caminos de la montaña están cubiertos de nieve. La nieve de más de 1 metro de espesor no solo hace que el camino sea indistinguible, sino que también hace que la montaña sea imposible de caminar. Pero el valle debajo de la montaña no es mucho más fácil de caminar. Aunque el terreno es llano y hay lugares para pasar, la nieve en sí es dura y blanda. Algunos lugares ya están helados y es difícil conducir, pero hay lugares con nieve. No hay congelación en absoluto, y la carrocería del automóvil se inclinará hacia un lado si no presta atención. Aunque el automóvil de Chenshin está equipado con radar y los drones escanean constantemente el entorno circundante, estos dispositivos no son lo suficientemente fuertes como para penetrar la nieve y escanear las condiciones bajo la nieve. Por lo tanto, Chenshin solo puede juzgar la dirección en función de sus sentimientos, al mismo tiempo, confiar en la planificación de rutas del sistema operativo para avanzar con dificultad. Conducir de esta forma no es tarea fácil, Chenshin debe concentrar toda su atención. Si no presta atención es muy probable que ocurra un accidente. Si no fuera porque el coche de Chenshin fuera lo suficientemente grande y su rendimiento fuera lo suficientemente bueno, tal vez se hubiera volcado hace mucho tiempo. Esto es así, incluso con la asistencia inteligente del sistema operativo. Después de conducir durante 2 horas, Chenshin tuvo que buscar un área rebajada con un terreno suave y detuvo el automóvil para descansar. Dejando al ayudante debajo de la carrocería del automóvil para hacerla estable, Chenshin regresó al compartimiento de estar y se sirvió una taza de agua caliente, planeando descansar. Sin embargo, durante el periodo de descanso de Chenshin, el vehículo en sí no dejó de funcionar. El radar seguía escaneando el entorno circundante en el rango máximo. El dron también volaba hacia adelante para detectar el terreno, e incluso el sistema operativo a bordo estaba analizando escanee los resultados y planifique el camino a seguir. Después de todo, el viaje de Chenshin depende de la existencia de estas cosas para evitar perderse en la nieve. De lo contrario, no hay una carretera existente y el área circundante está completamente a oscuras. Incluso los puntos de referencia conspicuos están enterrados en la nieve, lo que es equivalente a conducir en la nieve en medio de la noche. Todavía no hay camino, es difícil no perderse. Afortunadamente, Chenshin tiene el sistema en sus manos y tiene un plan para estas cosas. Solo entonces podrá completar la mayor parte del viaje sin problemas y sin retrasos en el camino, y mucho menos perderse o tomar el camino equivocado. Es decir, cuando salí por primera vez, me encontré con un puente de la carretera que estaba roto, lo que conducía a un pequeño desvío. Todos estos se atribuyen a este conjunto de equipos en el automóvil. El propio Chenshin sabe si puede regresar a su ciudad natal sin problemas, gracias al equipo en el automóvil, por lo que aunque está descansando, aún regresó a la cabina después de verter el agua. Sentado en el asiento del conductor mirando el sistema operativo analizar el datos devueltos por radares y drones y planificar la ruta a seguir. El camino por delante no parece ser fácil de seguir. Aunque no es demasiado alto en el rango de escaneo del radar,
Hay una montaña que tiene varios cientos de metros de altura. Junto con el problema de la dirección de la montaña, esto hace que el valle debajo de la montaña para ser muy estrecho. Originalmente, la carretera se hizo a través de un túnel en la montaña, pero no vale la pena mencionar un túnel de varios cientos de metros por la poderosa infraestructura y las capacidades de ingeniería de Jan. Pero ahora la entrada de este túnel está casi completamente enterrada por la nieve. Sería bueno decir si una persona quiere trepar. Después de todo, en las imágenes capturadas por drones, la entrada del túnel no está completamente enterrada por la nieve. Una brecha se filtró menos de medio metro de ancho, y estaba bien entrar y atrapar gente. Es solo que si quieres conducir, es imposible, a menos que Chen-Sin esté dispuesto a pasar la mayor parte del día cavando nieve. No es que no puedas cavar, pero tienes tiempo para cavar la nieve en ambos extremos del túnel. Chen-Sinda puede conducir a través del valle sin perder tanto tiempo. Después de todo el túnel tiene solo unos cientos de metros de largo, incluso si se toma un desvío para caminar por el valle, es solo 1 o 2 kilómetros más. Y en comparación con esto, Chen-Sin está más preocupado por la nieve en la montaña. Aunque el terreno de esta montaña no es empinado, no se puede decir que el lado cercano al valle sea liso. Si la capa de nieve de más de 1 metro de profundidad en la montaña causaría una avalancha debido a un deslizamiento de tierra, entonces Chen-Sin caminando en el fondo del valle pero será enterrado directamente por la nieve. Las preocupaciones sobre avalanchas no son infundadas por Chen-Sin. En esta carretera, Chen-Sin ha encontrado avalanchas varias veces. Si no fuera por la detección temprana del dron, podría haber sido enterrado varias veces. Aunque el coche de Chen-Sin es tan resistente que puede escapar incluso si está realmente enterrado por una avalancha, es mejor no encontrarse con este tipo de cosas. Entonces, Chen-Sin ahora controla el dron para tomar fotografías completas de la montaña, recopilar datos tanto como sea posible y luego analizar si se encontrará con una avalancha. Sin embargo, a juzgar por las imágenes enviadas hasta ahora, parece que es poco probable que esta montaña tenga una avalancha, lo que también alivió mucho a Chen-Sin, quien planeaba descansar y partir de nuevo. Después de dejar que el dron volara de regreso al automóvil para cargar, Chen-Sin de repente sintió un poco de hambre y planeó ir a la cabaña a buscar algo de comida. Sin embargo, cuando Chen-Sin se puso de pie y caminó hacia la cabaña viviente, hubo un temblor repentino y todo el auto se sacudió. Chen-Sin extendió su mano para sostener la pared del auto y estabilizó su cuerpo. No se atrevió a pararse hasta que el temblor pasó. Enderezar el cuerpo. Estaba un poco asustado, y por un tiempo, no se dio cuenta de lo que sucedió. Sin embargo, el temblor no duró mucho, solo unos 10 segundos. Cuando Chen-Sin finalmente se puso de pie, el temblor había disminuido. ¿Terremoto? ¿O es una avalancha? Chen-Sin estaba un poco sorprendido. Después de pensarlo, regresó a la cabina. Escaneó los alrededores nuevamente con el radar y al mismo tiempo abrió la autoinspección de la carrocería para confirmar si el temblor provocó daños en la carrocería. Cuando se encendió el radar, todo parecía normal a su alrededor y no se detectaron cambios. Sin embargo, el autocontrol de la carrocería se redujo y no se encontraron problemas. Esto hizo que Chen-Sin frunciera el ceño, y no fue fácil juzgar qué causó el temblor en este momento. Si se trata de un terremoto, debe ser un pequeño terremoto con una magnitud que no sea demasiado fuerte, al menos que no cause ningún daño al cuerpo. Pero si se trata de una avalancha, puede causar un impacto tan grande que la escala de la avalancha no debería ser pequeña. Es solo que, según el escaneo del radar, las montañas circundantes no han cambiado mucho y no parece que haya ocurrido una avalancha. ¿Entonces fue un terremoto ahora? Chen-Sin estaba un poco inseguro, y siempre había un sentimiento muy malo en su corazón, por lo que dejó el vaso de agua en su mano y planeó liberar el dron para otra exploración y reconocimiento. Sin embargo, antes de que el dron despegara, Chen-Sin descubrió que la taza de agua que había colocado en el portavasos de la mesa de operaciones comenzó a ondular. Chen-Sin miró apresuradamente la pantalla del radar como se esperaba. La nieve en ambos lados de las paredes de la montaña ya había comenzado a colapsar debido al terremoto en este momento. ¡Avalancha! Este pensamiento pasó por la mente de Chen-Sin, y no se atrevió a demorarse. Rápidamente guardó la azada debajo del auto y no esperó a que la azada se levantara por completo. Chen-Sin ya había pisado el pedal del acelerador hasta la muerte, lo que provocó el coche se movía y quería darse prisa.
Escapar de este valle que está a punto de ser enterrado por avalanchas a ambos lados. La nieve se precipitó hacia abajo como olas, conduciendo más nieve en el camino, haciendo que la avalancha fuera cada vez más grande. Chenzin podía sentir que todo el auto vibraba más que ahora. Lo colocó en el portavasos de la consola. El agua se había derramado vertiginosamente. Pero a Chenzin no le importaba. La nieve se precipita como dos olas que descienden de las montañas a ambos lados, produciendo incluso un gran rugido en el camino. Si no fuera por la falta de luz para ver con claridad, Chenzin creía que la niebla de nieve blanca debería haber estado en las paredes de la montaña en ambos lados en este momento. Fue una escena extremadamente espectacular si no fuera por conducir un automóvil. Chenzin creía que sería muy feliz si pudiera disfrutar de la vista de una avalancha que cae de la montaña en un lugar seguro. Pero cuando uno está bajo una avalancha, o dos avalanchas, nadie quiere usar su vida para apreciar esta magnificencia. Chenzin ha mencionado la velocidad del automóvil como la más alta. En este momento, ya no le importa si el suelo es estable o si caerá en el pozo de nieve. La nieve está completamente enterrada. Parece que la velocidad máxima de solo 80 km por hora no es suficiente. A juzgar por los resultados mostrados por el radar, Chenzin puede verse afectado por una avalancha si no puede salir corriendo del valle. En este momento, Chenzin estaba muy agradecido de haber sobrecargado el auto. No dudé en tomar una foto del botón rojo de sobrecarga en la consola, y hubo un rugido del cuerpo, como si una bestia se despertara y rugiera. Un gran empujón vino desde atrás. Y Chenzin podía sentir claramente la velocidad del coche se ha promocionado mucho. Correr a una velocidad de 160 km por hora con un chasis tipo oruga es algo en lo que Chenzin ni siquiera se atrevió a pensar. Aunque el modo de sobrecarga fue diseñado, Chenzin nunca pensó que realmente usaría este escape. Esta es una velocidad muy peligrosa. Un poco de descuido puede hacer que todo el auto salga volando. Pero en este momento Chenzin ya no puede cuidar tanto. Incluso si ahora tiene todo el auto volando y golpeando la nieve de vez en cuando. A tiempo por el terreno, en el suelo no se atrevía a detenerse en absoluto. Sin embargo, a pesar de que Chenzin había conducido el automóvil lo más rápido posible, la avalancha aún lo aplastó sin piedad. De repente los ojos de Chenzin estaban todos grises y blancos, y no podía ver nada en absoluto. Incluso la señal del radar estaba borrosa y no podía escanear nada. Pero Chenzin no se rindió, y ahora era solo una neblina de nieve suelta. Todavía tenía la oportunidad de escapar. El acelerador fue pisoteado hasta la muerte. En este momento, sin importar cuál fuera el plan de ruta, Chenzin había renunciado a ajustar la dirección. Simplemente pisó el acelerador y se apresuró hacia adelante. Para escapar de la avalancha, solo le quedaba un camino por recorrer. Sin embargo, la nieve todavía cubría. Y en el momento en que el cuerpo de Chenzin estaba suspendido debido a un golpe en el suelo, la nieve que caía de ambos lados de las montañas envolvía su auto. Chapter 230, Self-Help After an Avalanche. Chenzin abrió los ojos, solo para sentir un dolor terrible en la cabeza. Justo cuando estaba a punto de levantar la mano para ayudar a su frente, sintió otro dolor desgarrador en su brazo. Joder, ¿qué está pasando? Chenzin no pudo evitar maldecir de dolor, pero aún así trató de volver la mirada hacia su mano derecha. Pero la vista frente a él era rojo sangre, y sintió como si hubiera algo en sus ojos. Algo lo hace incapaz de ver nada con claridad. Chenzin trató de levantar su mano izquierda y descubrió que no había dolor en su mano izquierda como la mano derecha, por lo que se tocó la frente con la mano izquierda. El toque fue una sensación resbaladiza, y hubo un dolor en el lugar tocado por los dedos. Parecía que se había golpeado la cabeza. Chenzin tenía un juicio sobre la condición de su cabeza. En cuanto al enrojecimiento frente a él, debería ser causado por la sangre que cubría sus ojos. Chenzin no estaba seguro de cómo estaba herido, pero solo sintió un dolor sordo en la cabeza y aún estaba sobrio. Se estima que la lesión no era grave. Y a juzgar por las manchas de sangre que toqué, la cantidad de sangrado no debería ser demasiado grande y no tomó mucho tiempo. Después de todo, la sangre aún no se ha secado, pero ha dejado de sangrar. Sin embargo, debe tratarse a tiempo. Después de todo, es la cabeza lo que duele. Y no será bueno si algo sale mal. Pensando en esto, Chenzin se secó los ojos con la mano izquierda y después de recuperar la vista miró a su alrededor, tratando de ver qué sucedía. Él todavía estaba sentado en el asiento de la cabina del conductor.
Estaba acostado en el asiento del conductor. Las luces del automóvil seguían igual, pero las ventanas circundantes estaban cubiertas de nieve. Parecía que estaba enterrado bajo la nieve. Entonces, sigue enterrado por una avalancha, ¡qué mala suerte! Chen-Sin miró la nieve fuera de la ventana del auto, pero rápidamente se dio cuenta de lo que había sucedido antes. Encontró una avalancha y huyó rápidamente después de estar sobrecargado. El resultado aún estaba enterrado bajo la nieve causada por la avalancha. También se desmayó debido a la colisión, y su cabeza debería haberse roto hace un momento. Con este juicio, Chen-Sin se sintió mucho aliviado, temía que hubiera problemas más serios. Pero ahora es así, pero el problema no es grande. El cuerpo no se volcó. Al menos Chen-Sin miró la taza que había colocado en la consola antes, e incluso quedaba un poco de agua en ella. Esto demostró que no se había volcado al menos, y el cuerpo solo estaba ligeramente inclinado. Esto es para él. Después de eso, ahorró mucho esfuerzo. Sin embargo, la cuestión de salir de problemas se discutirá más adelante. Para el actual Chen-Sin, se trata de su propia lesión. El automóvil no se ha volcado, el vidrio no se ha roto y la calefacción de la carrocería sigue encendida. No hay un problema mayor. Sistema, autoinspección. Chen-Sin comenzó la autoinspección del vehículo del sistema operativo con dificultad. Escuchando los resultados de la inspección reportados por la voz apagada del sistema operativo, Chen-Sin finalmente miró otras partes de su cuerpo. Mi mano derecha parece estar fracturada. Mi antebrazo está doblado en un arco anormal y no hay sangre en las mangas. Se estima que los huesos del interior están rotos, pero afortunadamente no hay daño externo en la piel. De lo contrario será durante el tiempo que me desmaye. Solo sangrar puede matarte. En cuanto al resto del cuerpo de Chen-Sin, no parece haber ningún problema, trató de mover los pies, pero no sintió ninguna molestia y su cuerpo estaba básicamente intacto. Tratando de levantarse del asiento del conductor, levántese y use su mano izquierda para sostener la pared del auto y camine hacia el habitáculo. Chen-Sin debe lidiar con su lesión. Las fracturas son muy molestas. No hay equipo de prueba en el coche. Si quieres darte un tratamiento, te causarán problemas de cicatrización de los huesos. En ese caso, esta mano será inútil. Aunque Chen-Sin estaba preocupado por esto, no estaba demasiado nervioso. Una lesión de este grado no es fatal. Incluso si su brazo está realmente desgarrado. Es un gran problema para el amputarse las extremidades y ponerse una prótesis. Una vez curado el equipo médico, no es un gran problema rehacer la mano nuevamente. En resumen, el problema de la mano puede resolverse más tarde. De todos modos, Chen-Sin no puede lidiar con la fractura ahora, por lo que solo puede encontrar una manera de solucionarlo primero y luego considerar cómo tratarlo más tarde. Sin embargo, las lesiones en la cabeza deben tratarse a tiempo. Después de todo, las lesiones en la cabeza y las manos son conceptos completamente diferentes y las lesiones en la cabeza son más fáciles de tratar. Cuando llegó al baño, Chen-Sin se paró frente al espejo. Había sangre en su cara en el espejo, y su frente parecía un gran agujero, pero solo daba miedo. La sangre se había detenido por sí sola, y Chen-Sin excepto aparte del dolor sordo en mi cabeza. No sentí nada malo. Tomó un poco de agua con la mano izquierda para limpiar cuidadosamente las manchas de sangre en su rostro. Debido a que solo se puede usar una mano, Chen-Sin tardó mucho en limpiar las manchas de sangre en su rostro. Chen-Sin no limpió directamente la herida alrededor de la herida. Por un lado, tenía miedo de que la herida volviera a sangrar. Por otro lado, la herida no era apta para la limpieza directa con agua. Es mejor usar peróxido de hidrógeno para limpiarla, a fin de evitar la infección de la herida. Aunque el riesgo de infección de la herida es muy bajo en este ambiente de baja temperatura, debe tenerse en cuenta. Después de lavarse las manchas de sangre en la cara, Chen-Sin quiso quitarse la ropa de su cuerpo, pero su mano derecha fracturada obviamente se convirtió en un obstáculo. No podía quitarse bien la ropa, porque si movía las mangas, inevitablemente se encontraría con fractura de la mano derecha. Pero esto no es un problema, es solo que perderá un conjunto de ropa. Chen-Sin encontró la caja médica, sacó las tijeras médicas de emergencia y se cortó la ropa directamente. Confiando en el filo de las tijeras médicas de emergencia, las mangas se cortaron fácilmente. Chen-Sin no dudó ni se mostró reacio a cortar toda la ropa de su cuerpo y luego se la quitó con la mano izquierda. En realidad,
Esto es parte de los primeros auxilios de emergencia. Si se descubre que la persona lesionada tiene heridas, entonces obviamente es demasiado tarde para quitárselas lentamente. Es la forma más simple y efectiva de cortarlas todas con tijeras. Dejando su ropa a un lado, Chenzin regresó al baño nuevamente, parándose frente al espejo para verificar si había otras heridas en su cuerpo. Afortunadamente en la desgracia no sufrió otras heridas, ni siquiera hematomas. En otras palabras, Chenzin resultó herido solo en la frente y la mano derecha. Saque el peróxido de hidrógeno de la caja médica. Como solo hay una mano, Chenzin solo puede usar una mano para abrir la botella y luego encontrar la taza. Después de verter media taza de peróxido de hidrógeno, tomó un trozo de gasa y lo sumergió peróxido de hidrógeno para limpiar la herida de la frente. El peróxido de hidrógeno reaccionó con la costra de sangre que se coagulaba en la herida, y aunque las burbujas burbujeaban constantemente, también hizo que Chenzin sintiera una picadura. Pero solo puede soportarlo. Debe limpiar la herida con peróxido de hidrógeno antes de continuar con el siguiente paso. X33 Nuevo terminal móvil, TTS. Después de frotar casi con una gasa, Chenzin se miró en el espejo y tomó la botella de peróxido de hidrógeno. Vertió un poco en la herida para enjuagarla. El dolor punzante le hizo apretar los dientes y tardó mucho en aliviar. Pero la herida se limpió y ahora sale un rastro de sangre. Después de mirar más de cerca, Chenzin se sintió aliviado de que la herida no fuera demasiado grande. Continuó sacando un botiquín de primeros auxilios de la caja médica y lo abrió. Puse un trozo de gasa limpia mojada en yodóforo y cubrí la herida. Aún no ha terminado. Chenzin tomó un trozo de gasa más grande y lo dobló varias veces antes de colocarlo en la gasa yodóforo de la herida y pegarlo con cinta adhesiva para arreglarlo. Esto contaba como la herida en la cabeza. Procesamiento terminado. Ahora Chenzin solo puede tratar sus heridas de esta manera. Aunque es más correcto suturar la herida y usar medicamentos antiinflamatorios, Chenzin no puede coser su cabeza, por lo que solo puede usar polvo astringente. ¿Arriba? Afortunadamente, este paquete de polvo hemostático también tiene algunos efectos antiinflamatorios, lo que es suficiente para un tratamiento de emergencia. Después de ocuparse de la cabeza, el siguiente paso es el brazo. En el botiquín había una botella de aerosol para aliviar el dolor de emergencia. Chenzin roció un poco sobre la herida y la sensación de frío rápidamente alivió el dolor en su brazo. Sin embargo, lo más importante para la curación de las fracturas es la reducción y fijación. La medicación externa no tendrá mucho efecto, es decir, puede aliviar el dolor y aliviar el cieno. Sin la ayuda de rayos X, es indudable que Chenzin no puede realizar la reducción de fracturas, ya que no es el tipo de médico ortopédico experimentado que puede lograr una reducción correcta con las manos cerradas. Además, la reducción de la fractura sería muy dolorosa. Incluso si Chenzin pudiera soportar el dolor, no podría restaurar su brazo a la posición correcta. Entonces, lo que puede hacer ahora es arreglar su brazo. En cuanto a si curará la desalineación, solo se puede considerar más adelante. Después de sacar un rollo de tablillas de la caja médica y usar sus dientes para ayudar a separarlo, Chenzin puso su mano derecha sobre él, lo que inevitablemente le causó un dolor agudo. Apreté los dientes y aguanté, saqué un rollo de vendaje y lo envolví alrededor de mi mano derecha. Uní la férula y la mano derecha, luego doblé la mano derecha hacia atrás y la colgué alrededor de mi cuello. Esto se considera una fijación temporal. En el caso de esta mano, no habría problema, lo que agravó la lesión. Después de lidiar con las dos heridas en su cuerpo, Chenzin simplemente se dejó caer en el sofá de la cabaña y dejó escapar un suspiro de alivio. Después de volver a sus sentidos, sintiendo un poco de frío en su cuerpo, Chenzin recordó que su ropa había sido cortada en pedazos, y ahora tenía que ponerse otro vestido limpio. Aunque hay calefacción en el coche, se siente un poco de frío al estar desnudo, pero es necesario vestirse. Sin embargo, cuando Chenzin encontró ropa limpia y planeó ponérsela, descubrió un problema grave, es decir, su mano derecha entablillada le impedía meterse en las mangas y no podía vestirse adecuadamente. Ante esta situación, Chenzin no tuvo más remedio que encontrar una pieza de ropa más gruesa y ponérsela en el cuerpo primero, y luego comenzó a pensar en lo que debería hacer a continuación.